Adelante, doctora. Bien, buenas noches. Permítame saludarles y agradecer nuevamente la invitación de CEFOCAP. Estamos llevando ya, esta es la cuarta sesión del diplomado programado respecto al Programa Nacional Aurora. Como ustedes ya también en una sesión habíamos conversado acerca de este programa, de cuál es la finalidad en realidad del, como parte o como este ente, parte del Plan Nacional y de la política nacional vigente, la política nacional de igualdad de género, que siempre conversamos sobre ella, y es que el Ministerio de la Mujer tiene a bien materializar como parte de este esfuerzo conjunto a través del programa Aurora. Ahora, dentro de esta planificación para que funcione, ¿cómo estás, Javier Orlando Cornejo? Desde Iquitos, pronto vamos a anunciar también un recorrido que vamos a hacer por el sur del país. Vamos a estar en Arequipa, en Moquegua, en Tacna. También se ha programado una serie de conferencias en esos departamentos, así que ya vamos a ir anunciando. Y espero que también pronto estemos visitando también la selva peruana. Si todo sale bien, la próxima semana estaremos visitando la Corte Superior de Justicia de San Martín. Estaré en Tarapoto, estaré en Moyobamba. Así que yo contenta de ahora tener contacto directo con ustedes, mi público que siempre ha venido conectándose a las clases referidos al tema de género, al tema de familia, al tema de violencia. Y yo feliz de poder encontrarnos ahora físicamente. Así que vamos a estar atentos a través de mis redes sociales. Ustedes ya saben, me siguen como Tania Bocaneda Risco y ahí vamos a poder tener la oportunidad ambos de conocernos a través de estas instituciones que nos están requiriendo también este deseo de la capacitación. Ustedes saben que recientemente se ha incorporado este decreto supremo, el 010 2022, que refiere que ya existe una exigencia de la capacitación en perspectiva de género. Recordemos que en Argentina nosotros teníamos esa famosa ley Micaela, ¿recuerdan? Cuando hubo este caso terrible de la manada argentina, ese país tomó de alguna manera la decisión de lograr una capacitación real en género a sus funcionarios públicos, a sus servidores públicos. Se instituye esta ley como parte de la obligatoriedad. Saludos para Moyobamba, espero estar pronto, si todo sale bien, la Corte Superior de Justicia de San Martín, estamos en esto porque ustedes saben que igual la pandemia no ha bajado al 100%, pero si todo sale bien, nos vamos a reencontrar ya la próxima semana. Bien, como les comentaba, este decreto supremo, en Puno, Joana, sí, espero que el Colegio de Abogados y la Corte de Justicia, que son con ellos los que estamos trabajando este programa, esta ruta, uno de los pioneros aquí, el doctor Manuel Bermúdez Tapia, al que siempre mi agradecimiento eterno por considerarme como parte de este tour que vamos a hacer de capacitación. Bien, como les venía comentando, esta obligatoriedad del Decreto Supremo 010-2022 exige que los funcionarios y servidores públicos tengamos ya una capacitación en el caso peruano. Esto se está dando, como les digo, en Chile, se ha venido dando en Argentina, en España, pero en el caso peruano, si bien es cierto, teníamos un plan nacional en el que se involucra como una de las actividades estratégicas para alcanzar el gran objetivo estratégico, era justamente implementar la capacitación a todo nivel, ¿verdad? Articular de alguna manera las instituciones para que se permita materializar esta igualdad de género. Sin embargo, ha habido algunas instituciones públicas que de manera constante han venido capacitando a su personal que ya es parte, es decir, las personas que venían ya trabajando con ellos y también aquellas personas que deseaban incorporar. En mi caso, por ejemplo, yo felicito a instituciones como CEFOCAP, también al Colegio de Abogados de Piura, al Colegio de Abogados de Ayacucho, que se ha mantenido en esa línea de capacitación. No ha esperado que salga este decreto que diga existe una obligatoriedad y que lo va a realizar el Ministerio de la Mujer, sino que ya hace más de 2 años venimos de manera constante capacitando en temas de género, en temas de familia, en temas de violencia, a través del Colegio de Abogados de Piura, a través del Colegio de Abogados de Ayacucho, a través de esa institución tan importante como es CEFOCAP y con quien tengo el gusto de trabajar ya hace más de 2 años.
Bien, doctores, no vamos a alargar esto. Quiero que el día de hoy ustedes lleven consigo 3 puntos importantes. Vamos a analizar primero cuál es la finalidad de este programa Aurora. Vamos a analizar cuáles son los retos que se están dando y que todavía no se han logrado superar. Aquellas dificultades que se están dando, por ejemplo, al momento de solicitar medidas de protección y medidas cautelares. ¿Qué pasa cuando no tenemos esa comunicación con la víctima y no podemos incluir o no hemos logrado incluir o visibilizar algunas situaciones de vulnerabilidad adicional que pueden rodear el entorno de la víctima que intenta comunicarse a través del Centro de Emergencia Mujer para que se soliciten estas medidas de protección? Entonces, aquí ojo a los operadores que trabajan dentro de los centros de emergencia mujer para que logremos tener ese contacto directo, que logremos, sobre todo como trabajadores del SEM, se pueda tener esa facilidad de incluir y de visibilizar algunos otros supuestos de vulnerabilidad adicionales a los que propiamente, en el caso que sea una mujer, puede ser un hombre también que acuda al centro de emergencia mujer, podamos identificar cuáles son los factores adicionales, cuáles son, por ejemplo, si es que tuviese algunas personas dependientes de ellos, como son los hijos, menores de edad tal vez hay personas con discapacidad que también viven dentro de ese espacio, adultos mayores. Entonces, todos esos supuestos nosotros tenemos que incluirlo dentro de la solicitud de medidas de protección y medidas cautelares. ¿Por qué? Porque muchas veces los jueces, con la carga que manejamos, por ejemplo, en el caso de Virú, llevamos en el caso número 870, 880, hoy que estamos en una maratón trabajando a nivel del Poder Judicial, estamos trabajando, bueno, igual en tratando de culminar estas metas. Así que estos casos de estas medidas de protección que se vienen otorgando es tan la cantidad que no va a permitir muchas veces que el juez logre identificar algunas situaciones, como por ejemplo el mal uso de las herramientas judiciales. He visto que próximamente en Ayacucho va a haber una capacitación sobre el mal uso de las herramientas judiciales por parte de los denunciados. No se pierdan esa capacitación, muy importante, porque efectivamente estamos haciendo un mal uso de las mismas. No solamente el tema de mujer, sino también muchas veces relacionado a que la mujer también puede utilizar de mala manera esta herramienta para generar un perjuicio al varón o para generar un perjuicio al padre de sus hijos, de acuerdo al caso. Hoy vamos a comentar eso. O sea, por un lado, el reto que asume el Centro de Emergencia Mujer a través de esta visibilización, esta incorporación, esta determinación de todos los factores adicionales que puedan incurrir en el primer contacto con la víctima. Eso es uno. Dos, vamos a hablar acerca del Pleno Nacional, que siempre yo les hago mención porque tiene que estar muy relacionado con el, por ejemplo, el tema de la tenencia, cuando ya tenemos una tenencia a nivel de un juzgado especializado de familia y que luego nosotros queremos o pretendemos variar esa tenencia a través de este proceso de violencia, que es lo que actualmente se está dando, que no es lo más adecuado, no es lo más adecuado. ¿En qué supuestos sí podemos invocar esta variación de alguna manera como medida de cautelar, dependiendo de que si se está poniendo en riesgo o no la vida de esta persona agraviada? Puede ser la hija de ambos, el hijo de ambos, puede ser algún integrante del grupo familiar. Eso tenemos que delimitarlo hoy y conversar acerca de este pleno tan importante. Ojo, el pleno no es vinculante, pero es importante saber las decisiones de los magistrados. Bien. Otro punto que vamos a tratar el día de hoy, a ver, María, me están escribiendo algunas preguntas aquí. Buenas noches, vamos a abarcar la ley 3034. Claro, María Solán, en el tema de la ley 3034, sobre todo vamos a abarcar acerca del texto único ordenado. Recuerden que la ley se dio en el 2015 y el texto se dio en el 2020, en plena pandemia. Finalizando el primer año de pandemia, sale el nuevo texto. Sale con enfoques propios, con principios diferentes. ¿Y qué pasó? No hubo capacitación respecto al nuevo texto, ¿verdad? Y es que por eso es que ahora muchas personas todavía, muchos abogados me preguntan, pese a que ya tenemos 2 años de implementado este texto único ordenado, me preguntan, doctora, ¿las medidas cautelares y las medidas de protección caducan? ¿Qué pasa si ya pasaron 10 años después de que me emitieron mi primera medida de protección? ¿Va a tener un fin esa medida de protección? Doctora, ¿qué pasa si en el ámbito penal ya declararon la inocencia y esta persona que se había dictado retiro del hogar puede regresar al hogar? Entonces, existen estas interrogantes. Claro, ¿por qué existen estas interrogantes si eso está en el texto único ordenado? Porque no hubo esa capacitación, no nos prepararon para cambiar de una ley 3034 del 2015 con un marco normativo diferente, con un entorno totalmente diferente, donde estábamos priorizando a la mujer, donde no nos ocupamos tal vez de otros grupos vulnerables, con un nuevo texto único que se da en el 2020, en plena pandemia, donde todos estábamos preocupados por sobrevivir,
se da una modificación prácticamente, porque por más que a mí me digan, no, es la compilación. No, señores, no es una compilación normativa. Para mí, prácticamente, es incorporar nuevos enfoques y eso requería, claro está, una capacitación de todos los que intervenimos dentro del sector, ya sea sector justicia, sector educación, el tema de los usuarios, el tema de la publicidad, todos deberíamos tener. ¿Ustedes recuerdan en el caso del Código Procesal Penal, cuando se dio el nuevo Código del Procesal Penal? Hubo casi 1 año o 2 años de capacitaciones tanto a abogados, a defensores públicos, Ministerio Público, a los trabajadores del Poder Judicial, para que funcione ese nuevo sistema, ¿verdad? Cuando se dio la nueva Ley Procesal del Trabajo, lo mismo. Cambiar ese chip respecto a que no se va a ese principio de igualdad flexibilizado tal vez respecto a esa asimetría que existía entre el trabajador y el empleador. Tuvo que haber una capacitación para que el juez no piense que son partes iguales, sino que hay una deficiencia y hay una asimetría. Es parte de una capacitación también. En el ámbito de violencia igual. Mucha gente dice, hay una sobrevictimización a las mujeres. Pero en realidad no partimos de informes sociales, informes de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos dice, existe una real asimetría. ¿Hay una asimetría en armas? Claro que sí. Ahora, ¿se ven todos los casos? No. Y ahí sí tienen los casos mediáticos. Hoy despertamos, tal vez, y esto los llamo un poco para motivarnos, estamos conectados a las 8 de la noche, un viernes, que podríamos tal vez estar haciendo otras actividades, pero quiero motivarlos con esto, porque sé que utilizar a veces los casos mediáticos nos hacen llamar un poco la atención a este rubro. Yo quiero jalar su atención. Hoy despertamos con una noticia, ¿verdad? Que señaló, obviamente en mi caso, el caso Melissa, muy bien, María. ¿Qué dice en el caso Melissa hoy día? ¿Qué dijeron? Que ella prefería o estaba solicitando que la niña ingrese a un albergue. Indistintamente, doctores, yo no puedo analizar el caso, yo soy magistrada, no podría ser un adelanto de un caso de otro magistrado que está trabajando, pero yo quiero tocar el tema de manera muy general. No sé, yo no conozco el tema a profundidad, el caso específico, no he leído el expediente, no tendría por qué opinar, pero nos quedamos solamente con el titular, ¿verdad? Nos quedamos con el titular y analizamos eso. En una situación conflictiva donde existen dos, padre y madre, donde existen dentro de este concepto amplio de familia en el que ya el doctor Manuel Bermúdez Taque nos enseñó hace mucho tiempo, desmitifiquemos la palabra familia centrada en papá, mamá, hijo, porque en realidad las coyunturas, las nuevas realidades sociales nos obligan a que ahora prácticamente se generan relaciones familiares. Esas relaciones familiares que se generan con la nana, con la abuela, con la tía materna, con la nueva pareja de mi mamá, con la nueva pareja de mi papá. Entonces, ese tipo de relaciones, ya el texto único ordenado de la ley 30.364 dice, efectivamente, esas relaciones familiares pueden dar lugar a conflictos familiares dentro de una extensión de la palabra familia. Entonces, como hay una situación de especial vulnerabilidad, tal vez porque estamos en ese contacto, esa niña que está en contacto con el entorno de la madre, con el entorno del padre, y aparte una situación mediática que, claro, ha conllevado una afectación psicológica en este caso de la niña. No tengo el análisis del expediente, pero analicemos de manera genérica que es un caso que se replica en muchas situaciones. Yo soy juez en Virú y lo que más llegan justamente son casos en los que el Centro de Emergencia Mujer solamente me dice hay un conflicto de violencia física, violencia psicológica referido a una violencia doméstica. Violencia doméstica, que es casi el 60% de los tipos de violencia que ocurren en el país, pero no significa que es el único tipo de violencia. A ver, ¿qué otros tipos de violencia tenemos, señores? Vamos a escribir en el chat. ¿Qué otro tipo de violencia tenemos, aparte de la violencia doméstica, que es una de las más comunes? A ver, empezamos. Violencia física, ¿cuál más? Violencia psicológica, muy bien, Zulema. Otro tipo, patrimonial, muy bien, Rosita. Patrimonial o económica, sexual, violencia institucional. ¿Qué pasa cuando el policía se niega a recepcionar mi denuncia porque no tengo DNI? Y es un caso que yo siempre les comento, ¿verdad? Pero hay otra violencia que nos estamos olvidando. Mire, Cami nos dice la violencia ginecológica, en el caso que ella quiere señalar, entiendo que es la violencia obstétrica, ¿verdad? La violencia obstétrica, claro, en este caso es una modalidad de violencia que puede ser generada. Recuerden que este año se ha dado un nuevo tipo de violencia, Katy. ¿Recuerdas que este año se ha aprobado una norma de un nuevo tipo de violencia? Recuerdan que este año, en abril, la violencia estructural, querida María, es una violencia por parte del Estado, es
es una violencia tan importante, María, y te invito, si te gusta el tema de violencia estructural, como por ejemplo yo lo determinamos en el caso de aquellas adolescentes que quedan en situación de embarazo, por ejemplo, que están en el colegio, quedan embarazadas y conlleva una deserción escolar, ¿verdad? Esa deserción escolar, el profesor no notifica al colegio, al director, o no avisa, o el director no avisa a la gerencia regional de salud, de educación, de que esta adolescente ha dejado de asistir al colegio. Y como parte de una política nacional que promueve la reinserción escolar de los adolescentes, existe responsabilidad funcional por parte de este colegio que no noticia de que hay una mujer, en este caso una adolescente, que quedó embarazada y dejó de asistir al colegio. Esto constituye un caso, por ejemplo, típico de violencia estructural. ¿Por qué dirán ustedes? A ver, ¿qué culpa tiene el colegio si el colegio qué culpa tiene de que ella quedó embarazada? El colegio asume responsabilidad estatal o asume como parte de un sujeto activo de una violencia estructural. Natalie, me estoy pidiendo que por favor, si pudiera especificar el tipo de violencia económica permanente. Muy bien, ahorita mismo lo explico. No se preocupen. Javier Orlando me ha dado la respuesta. La violencia sistémica y el acoso judicial. Ese es el nuevo tipo de violencia, señores, que se ha incorporado este año. El acoso que proviene por el inicio de procesos judiciales. Aquí hay que determinar, porque hay muchos que me dicen, doctora, el acoso judicial se refiere a que dentro del sector justicia existe acoso de sus jefes con sus trabajadoras, por eso es acoso judicial, o es aquel acoso que los abogados están insistiendo por sus procesos para que le provean, eso es acoso judicial. No, ¿verdad? El acoso judicial se refiere a un tipo de violencia que deviene del mal uso de las herramientas judiciales. Por decir, yo tengo hoy vamos a hablar de esto para poder tener claro qué más bien voy a poner la diapositiva, porque creo que algunos ya se están confundiendo. El paso de la violencia o del acoso judicial que se ha modificado y se ha incorporado este año es justamente porque, por ejemplo, en el caso de mujer, yo no tengo la tenencia de mi hijo, por decir, pero yo quiero tener la tenencia de mi hijo. Entonces un día voy a visitar a mi hijo, voy a ejecutar mi régimen de visitas y voy y le digo a mi hijo, hijito, la nueva pareja de tu papá te golpea, te baña con agua fría, te insulta, te obliga a hacer tus tareas. Yo trato de un poco alienar tal vez también al niño, o incluir o generar una violencia psicológica en él. Y lo que estoy haciendo es utilizar el proceso de violencia familiar para obtener luego, porque lo llevo a la comisaría, inicio un proceso judicial y lo que yo quiero es variar una decisión judicial preexistente a través de utilizar el proceso de violencia familiar para beneficio mío. O sea, estoy haciendo un mal uso, Javier Orlando, como me dices tú claramente, de las herramientas judiciales. María Solás nos dice una manipulación al menor. Miren, te invito a que revises la violencia vicaria. Es una violencia que está más centrada en el tema de generar ese daño a la víctima a través del daño a los hijos o a través de esa manipulación directa a los hijos. En el Perú no la tenemos todavía. Es una violencia que en México está muy en moda, el tema de la violencia vicaria como parte de la protección o de esa supuesta alienación parental que nosotros conocemos, pero con una perspectiva de género podemos hablar de una violencia vicaria. Muy bien, estimados, veo que están muy al tanto de las últimas modificaciones y las vamos a visibilizar en esta diapositiva y vamos a conversar bonito para que todos los que están conectados, los más de 134 conectados el día de hoy, tengan claro los tipos de violencia, las modalidades de violencia y también cómo se utilizan estas o se hace un mal uso de estas herramientas judiciales. ¿Bien? Vamos a compartir pantalla en este momento. Si me permiten compartir, perfecto. Miren, lo que nos lleva a conversar el día de hoy justamente son estos datos. Cuando a mí me dicen, doctora, pero en realidad estamos muy sobreprotegiendo el tema mujer, yo creo que ya es un tema coyuntural, ya pasó de moda, muchos me dicen, ese tema ya pasó. ¿No ha pasado, señores? Reciencito nomás ha salido la obligatoriedad de la capacitación en este tipo de temas referidos al tema de género. Así que estamos totalmente vigentes, señores. Muy bien, pero ¿qué es lo que nos llama la atención para poder establecer que de verdad hay una asimetría que recae en un grupo vulnerable mayoritario? ¿Cuál es ese grupo vulnerable mayoritario, estimados? Ustedes lo tienen en pantalla. El grupo mayoritario vulnerable viene a ser las mujeres. Doctora, ¿y son las únicas que pueden denunciar violencia? Entonces los hombres no pueden hacerlo. Falso, porque su artículo 7 de su texto único ordenado de la ley 33.4 nos habla
mujeres durante todo su ciclo de vida. Artículo 7, inciso A. ¿Y qué dice el inciso B? Integrantes del grupo familiar. Dentro de los integrantes del grupo familiar, ¿quiénes están? Mujeres, hombres, ancianos, ancianas, niñas, niños, indistintamente el grupo etario en el que se encuentren, indistintamente del sexo que tuviesen, en este caso, incluso integrantes del grupo LGTBIQ, claro, mujeres en carcelería, hombres privados de su libertad, se puede involucrar muchas supuestas personas con alguna discapacidad audiovisual, alguna discapacidad sensorial, claro, claro que involucra. Pero ¿qué necesitamos para eso? Tener relación dentro de estos sujetos, tanto activo como pasivo, que no medien relaciones laborales. Cuando alguien me ha colocado aquí el tema del acoso laboral, recordemos que el tema del acoso laboral y el hostigamiento sexual o el acoso sexual tiene su propia ley. Recuerden ustedes esto. Nosotros acá estamos enmarcados dentro de lo que está relacionado a las relaciones familiares. En el tema específico, cuando es tu jefe el que te genera ese acoso, o el que tiene un lenguaje sexista, o el que tiene un lenguaje sexual, que no es lo mismo, que incluso te discrimina, te condiciona en las labores, eso tiene su ley específica, ¿ok? No hay que confundir eso, perfecto. Eso va, incluso el acoso dentro de los centros educativos, acoso dentro de los centros universitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene una determinada, un momentito, por favor. Quiero enviarla. Listo. Bien. Entonces, ¿cuáles son los datos alarmantes? Miren, en el caso, yo les invito siempre a revisar la página de la Defensoría del Pueblo, estimados. La Defensoría del Pueblo no saben la herramienta ágil. Usted va a presentar un informe. Usted va a presentar un informe, por ejemplo, de trabajo, trabaja usted en el ministerio, trabaja usted en un gobierno regional, trabaja usted en un gobierno local, trabaja usted para la defensoría, para una adjuntía de la defensoría. Doctores, lo que puede hacer la defensa pública de oficio y les piden hacer un informe sobre esto, tienen que echar mano de la estadística. No hay mejor forma de tomar una decisión sostenida que tenga justamente el soporte a partir de data estadística. ONU Mujeres nos dice siempre, si usted va a tomar una decisión, entonces tiene que utilizar la estadística. Por ejemplo, aquí la Defensoría del Pueblo nos muestra que esta estadística alarmante respecto a la violencia que recae en las mujeres. Esta estadística se ha dado entre enero y noviembre del año 2021, ¿bien? Eso es lo que nos conlleva. Ahora, yo les hablé de manera rapidita nomás, vamos así a avanzarlo, porque quiero que hoy, como les digo, sea una clase tan específica que ustedes estén claros en los conceptos, ¿bien? Y de ahí vamos a dar opción también a las preguntas en la última parte, en los últimos 20 minutos antes de finalizar la clase. Perfecto. Miren ustedes, eso es lo que tienen que tomar nota. ¿Cuál es la política que actualmente está vigente? La que estoy resaltando en este momento. Bien, es la Política Nacional de Igualdad de Género. Esa es la que está actualmente vigente. Doctora, pero la política nacional vigente, según lo que he visto en las últimas modificatorias, hace mención también al Plan Nacional contra la Violencia de Género. Ojo, ¿estamos defendiendo solamente el tema de las mujeres a nivel de Estado? ¿Ustedes cómo ven la diapositiva? Si ustedes ven, se enfatiza mujer, pero este es en hasta el año 2015. En el año 2016 al 2021 ya teníamos un plan mucho más amplio que involucraba otras situaciones de vulnerabilidad, como son, por ejemplo, en este caso, el tema de mujeres migrantes, el tema de mujeres en carcelería, VIH con VIH positivo, grupo etario diferenciado, como por ejemplo adultas mayores, en mendicidad, por ejemplo, niños también, que también pueden pertenecer, pueden ser niños migrantes, adolescentes migrantes, también sometidos a trabajos. En este caso, también se incorpora dentro de lo que es género. Entonces, nuestra política nacional de igualdad de género va de la mano con nuestro Plan Nacional de Igualdad de Género. Doctora, pero ahí dice hasta el 2021. ¿Por qué no se actualizó? Disculpen, doctores, pero en el caso peruano tenemos muchos planes nacionales que se han quedado en el año 2021. Estamos atravesando una crisis política bastante grande y hemos descuidado la actualización de nuestros planes nacionales. Miren la fecha que se dio el Plan Nacional, que pese a que ya cerró en el 2021, seguimos estirándolo
y ustedes revisen las últimas modificatorias del 2022, hacen mención al Plan Nacional de 2021. ¿Por qué no hemos actualizado nuestro plan? Si ya la Defensoría del Pueblo emitió un reporte incluso de lo que no se cumplió del plan. Pero nosotros seguimos con un plan que ya terminó. Eso no es adecuado para el Estado. Y eso no solamente pasa en el sector mujer o en el sector del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, está pasando en la mayoría de sectores. Tenemos una lista en ese plan, el Centro de Planeamiento Estratégico, de todas las políticas y planes nacionales vigentes, sin embargo, no han sido actualizados. Tenemos algunas políticas, sí, que han sido analizadas hasta el año 2030. De alguna manera nos hemos salvado, como por ejemplo el Plan Nacional para la Infancia. Ese plan lo tenemos hasta el 2030. Y eso es porque el Estado peruano ha estado muy pendiente de irnos y con una visión al 2030. No, señores, lo que pasa es que, ya ustedes que me han escuchado en algunas otras conferencias, existe un plan internacional prácticamente que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la gran Agenda del 2030, que muchos de ustedes la han escuchado. Esta agenda tan importante que tiene 17 objetivos específicos y dentro de esos 17 objetivos estratégicos, perdón, uno de ellos está referido a la igualdad de género. Muy bien, pero vamos a pasar rapidísimo esto. Aquí está, estimados amigos, yo siempre trayéndoles las últimas modificaciones y en este cuadrito y en estas diapositivas que ustedes van a tener acceso a todos los que se matriculen en este curso que estamos llevando, van a tener acceso justamente al material de estudio. Y miren ustedes, estas modificaciones, pueden hacerles un screenshot incluso, son las que se han venido dando entre el año pasado y este año respecto al tema de, referidos al tema de violencia y el tema de género. Miren ustedes, vamos a empezar con la última norma, ¿ya? Esta última que me ha llamado mucho la atención, a muchos de ustedes también, y la que nos hace, como les digo, renovar la vigencia respecto a esta capacitación. El Decreto Supremo, el 010-2022, que ha emitido el 4 de agosto, o sea, ahorita nomás, hace unas semanitas, y dispone la capacitación obligatoria del enfoque de género para prevenir el tema de la violencia y la discriminación por género, dirigido a todas las personas que trabajan, ojo, en las entidades de la administración pública. Significa que, doctora, solo abogados, solo a sociólogos, solo a psicólogos, solo a asistentes sociales. No, señores, a todos los que trabajan en la administración pública. Y es por eso que justamente uno de los compañeros conectados nos dijo, doctora, qué importante hablar de la violencia obstétrica o de la violencia, en su caso le había puesto ginecológica, pero hay que precisar qué es la violencia obstétrica. Qué importante hablar de esto, ¿verdad? O sobre todo la violencia también referidos a la... tipos sexuales, a tipo de reproducción, por ejemplo, también hay una violencia relacionada a estas situaciones que el médico, la enfermera, el obstetra tiene que tomar conocimiento que en el ejercicio de su trabajo, así sea en la primera comunicación que tenemos con la víctima de violencia, tenemos que activar protocolos diferenciados y tenemos que darle un trato diferenciado. Por decirle menos, por ejemplo, en los casos de violación sexual o en aquellos casos de embarazo adolescente, sin llegar al tema de la violación sexual, se activa un protocolo, ¿verdad? En tema de salud. Es decir, la persona o la paciente tiene un contacto directo, pasa incluso, le hacen un control hasta que da luz. Luego del control, por ejemplo, se le pregunta o se le pide la autorización para poder tener un control o un método de planificación familiar. Todo esto tiene que ser a través de un plan, de una forma hacerle entender a esta persona y también tener la autorización de alguna manera de algún familiar directo, pero no pasa en el 100% de los centros de salud de esto. ¿Qué pasa? Muchas veces recriminamos y le echamos la culpa, e incluso le decimos, no hay que ponerle tal anestesia, o que sufra para que aprenda que muy a temprana edad empezó a reproducirse y que seguro mira cuántos hijos más vas a tener. Esa no es la fórmula. Esa no es la fórmula porque nos convertimos nosotros, en vez de brindar un servicio como corresponde, nos convertimos en parte agresores también o sujetos activos de violencia, pese a tener una condición de prestar un servicio a la sociedad. Entonces, a nosotros no nos corresponde hacer el sermón, sino que nos corresponde dar una atención médica con enfoque de género. Entender, tratar de comunicarse con la víctima a través de un protocolo de correcta atención. Ustedes recuerdan que a nivel médico, uno de los principales protocolos que se activó justamente son eso, el tema de la atención médica que se les daba a las víctimas de violencia sexual, pero no se viene cumpliendo, como les digo, en la totalidad de los sectores. Por eso es la exigencia. Bien, alguien también por aquí me mencionó y me habló del acoso político, ¿verdad? Y miren, en este año o el año pasado, el 7 de abril específicamente del año 2022, miren aquí en la última parte de la diapositiva aquí,
se dio una modificación también e incorporó el acoso político. Recordemos que estamos a puertas de elecciones municipales que se van a venir dando a nivel nacional, y qué importante, ¿no? Porque empieza a darse ese tipo de acoso. Ahora, acá hay una gran pregunta que siempre me hacen, doctora, ¿el acoso político está referido solamente a candidatos, a la alcaldía, al Congreso, al gobierno regional, a la presidencia, o está referido a todas aquellas personas que se encuentran en una línea o carrera para ocupar un cargo público dentro, que se ha sometido a un escrutinio, que se ha sometido a la elección popular? En este caso, miren, el 7 de abril del año 2021, se publicó esta ley, la 31155, con el fin justamente de establecer no solamente sanciones, sino también un tema de prevención y trabajar con los partidos políticos. Es importante que el partido político, así como se organiza, establece sus cuadros, establece a través de la meritocracia, imagínense el largo camino que tenemos todavía respecto a los partidos políticos, pero también es importante que tomen como uno de sus puntos de agenda el tema de la igualdad de género y sobre todo la lucha contra la violencia y el acoso político dentro de esos partidos políticos. Doctora, ¿y solo es a nivel de partidos políticos o cuando ya ocupan, por decir, el poder, cuando ya tiene ese partido una representación en un municipio determinado? Y por ejemplo, tuve un caso muy fuerte de un alcalde que maltrató a una regidora de manera que no le permitía el uso de la palabra, miren ustedes. No le permitía porque cuando ella empezaba a hablar o pedía la palabra, cerraba el tema, o sea, había una exclusión a ella. Y no necesariamente un trato como cualquier otra persona porque hubiese sido varón o mujer, indistintamente se le prohibía el tema que ella opine, no. Habían adjetivos referidos a su sexualidad, a su vida sentimental, que se daban y se exponían de manera pública. Entonces, sí estaba configurado, claro, aquí, indicio razonable, ojo, indicio razonable de la configuración de una violencia política a través de un acoso político. Entonces, por eso se da esta ley y también está incorporado como una de las modalidades y tipologías de violencia. Bien, también en el año 2021, el 6 de abril, un día antes, por eso es que las leyes están seguiditas, una es la 31153 y la otra es la 31155. La 31153 lo que busca es que, ¿qué hacemos con las víctimas de violencia? Muchas veces me preguntan, doctora, ya, siendo hoy, por ejemplo, 8:48 de la noche, estimados, imagínense que tengo una llamada telefónica de una víctima de violencia que me dice, doctora, he conseguido su número de celular, estoy en un teléfono público, yo no tengo celular porque yo trabajo, me dedico al cuidado de mis hijos, mi agresor, he tratado de escapar porque me ha golpeado muy fuerte, he tratado de salir corriendo, no tengo dinero, ¿dónde voy a pasar la noche? He tenido que dejar a mis hijos en la casa de mi agresor porque no tengo cómo alimentarlos o dónde van a pasar la noche este día. Entonces, ¿cómo puedo apoyarla a esta víctima? Bien, doctor, emita sus medidas de protección entre las 24 horas. Entonces yo le voy a dar su papel con sus medidas de protección. Señores, ¿dónde va a pasar la noche la señora? ¿Cómo va a ser para alimentarse? ¿Para cenar? ¿Para desayunar? No tiene familia, no tiene entorno. Señora, doctora, yo vengo de la profundidad de la selva o la profundidad de una comunidad nativa en la selva donde salí muy joven de ahí. Vivo con mi pareja y no tengo más contacto con mi familia. No tengo opción de irme para tampoco. Miren ese tipo de casos, estimados. Por eso que les digo que la solución en realidad no se va a dar solamente con emitir más decretos supremos o con emitir nuevas leyes, nuevos marcos normativos, ni con poner más jueces, ni más operadores. Significa que debemos articular. Y por eso yo siempre hago un llamado de atención a las personas que se conectan, a estos 135 conectados, y que algunos de ustedes, estimados, trabajan en gobiernos locales, en gobiernos regionales, trabajan en las defensorías, trabajan en las beneficencias, por favor, a sus líderes, solicitar que se involucren en la creación de albergues temporales, en la creación de centros también de acogida, de centros autosostenibles, para darle espacio, no solamente a mujeres, sino también a niños en mendicidad, adultos mayores que también están en calles, y qué importante que articulemos estos espacios para darles albergaje. Y dirán ustedes, porque hay grupos que se resisten y me dicen, doctora, pero ¿cómo es posible? Con dinero del Estado, con nuestros impuestos y nuestros tributos, seguimos generando un asistencialismo extremo de darle
cabida o acogida a niños en mendicidad, eso deberían hacerlo sus padres, adultos mayores, eso deberían hacerlo sus hijos, en el caso de mujeres maltratadas, deberían hacerlo sus esposos. Entonces, no se trata de eso, estimado. Se trata de generar albergues autosostenibles. Eso es un proyecto importante que espero que en algún momento alguien de ustedes me convoque, incluso de manera gratuita, yo podría hacerles el acompañamiento para la creación de albergues autosostenibles, solicitando a la entidad privada que nos apoye, que nos dé capacitación para estas mujeres, para que se les permite. Yo siempre saludo el trabajo que hace Sullana, si alguno no está conectado aquí en Sullana, con este caso de que se ha dado opción a las orientadoras judiciales, que se les ha dado un curso rápido para que realicen una orientación no jurídica, sino una orientación de ubicación, una ubicación mucho más, una orientación mucho más sencilla, más ágil, y ya se le da una esperanza de trabajo a estas personas. Ya tienen al menos una certificación a partir de profesionales en el tema que te permitan poder salir del ciclo de violencia, ¿verdad? Con una herramienta mínima de tener un certificado, tener una capacitación mínima. Y es que ley 31153 nos habla de la generación de empleo, pero no nos habla de un reglamento cómo vamos a materializar eso. Simplemente nos dice que se tiene que establecer plazas disponibles para mujeres víctimas de violencia dentro de ese contexto de violencia, se tiene que dar una cuota de inclusión, sí, pero ¿cómo vamos a manejar esto? Sobre todo, miren, ustedes recordarán el último concurso de los jueces supremos, donde por la cuota que se le dio al magistrado que ganó, que tenía una discapacidad y tenía un porcentaje adicional por discapacidad, se generó toda una lluvia de cómo es posible que se le dé un porcentaje adicional, si él está con las funciones igual que otro participante. No se trata de eso, estimado. Son reglas de juego a las que nos sometemos, y esas reglas, si no estamos de acuerdo, se deberían observar antes de los resultados. Este es un concurso legítimo con reglas de juego claras, donde se obtiene por ley un porcentaje adicional cuando usted presenta una discapacidad, cuando ya el CONADIS ha reconocido su discapacidad y cuando su centro específico le ha otorgado ese certificado. Bien, algo así queremos lograr en el tema de víctimas. Y seguro ustedes, tal vez algunos me dirán, doctora, ¿cómo es posible? Nos están restando trabajo. Entonces yo me presento en la entidad pública, pero yo soy víctima de violencia, entonces mañana me voy a que me genere sea yo víctima de violencia, tal vez de mi pareja, para tener más posibilidades de trabajo. Doctores, no se trata de eso. Se trata, como les digo, de generar una capacitación adicional para poder acceder a trabajos sencillos, como por ejemplo, miren, nosotros nos encontramos en una zona del país, en este caso en Virú, donde existe mucha empresa agroindustrial. Y las empresas agroindustriales, como por ejemplo Camposol, tenemos algunas otras empresas que no recuerdo tanto el nombre, hacen unas convocatorias totalmente abiertas, que no le va a quitar a usted trabajo. No vaya a creer que no, porque como ella es víctima le van a dar el trabajo y a mí no me van a dar el trabajo porque no soy víctima de violencia. No, hacen unas convocatorias de personal, pero así, todo el tiempo que yo viajo, todos los días escuchamos la convocatoria para recoger arándano, para recoger algún tipo de espárragos. Es muy grande la demanda de recolectores y se les puede hacer una capacitación rápida y trabajar con ellos para darle un estipendio, para darle espacio, para darle albergaje y se pueda insertar en la economía a esta víctima de violencia en trabajos sencillos, rápidos, adicionales a los que tal vez con las capacidades que tiene puede insertarse en otro espacio. Pero se le da una condición mínima de libre acceso para que puedan salir de ese ciclo de violencia. Yo creo que ese trabajo es importante hacerlo y que siempre llamamos la atención a nuestros conectados para que puedan viabilizar esa situación. Bien, ¿qué otras leyes se han venido dando? Miren, el Decreto Supremo 005-2022 se ha dado en abril del 2022. Ahí es donde yo les hice la pregunta, ¿cuáles son las normas que modifican? O en este caso, esta norma modificó el artículo 6 y 8 respecto a los tipos y modalidades de violencia. Doctora, ¿cuáles son esos nuevos tipos y modalidades que se modificaron? Aquí está, miren. Artículo 6 y artículo 8, ¿verdad? Aquí señala, tal y cual ha sido modificado, cómo ha quedado redactado prácticamente el artículo 1, que modifique el artículo 6 y el artículo 8. Dice, ¿cuál es la finalidad del proceso? Recordemos, este es un proceso especial que tiene por finalidad proteger los derechos de las víctimas y tiene también la finalidad de prevenir. Ojo, prevenir, porque el Plan Nacional coge desde la prevención hasta la erradicación. Pasa incluso por un tema de resocializar a los agresores. Algo bastante difícil en realidad, una meta
un objetivo bastante difícil de cumplir, pero está dentro de esa gama de objetivos que se plantea el Plan Nacional y la política nacional vigente. Bien, entonces nos dice que se modifican los 18. Por ejemplo, respecto a la finalidad, se mantiene que es un proceso especial, se otorgan medidas de protección, se otorgan medidas cautelares, bien. Y el 6.3 nos dice, lo de negrito es lo modificado, ojo, las medidas adoptadas para la atención de los casos de desaparición de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ustedes dirán, doctora, ¿y en qué ha variado aquí? Doctores, yo creo que como ciudadanos hemos avanzado mucho, como operadores jurídicos deberíamos haber avanzado mucho más, pero pueden creer ustedes que tenían que modificarse porque habían jueces que decían, si es que se daba una agresión a un niño, o sea, niño hombre, no niña mujer, sino niño hombre, lastimosamente tengo que hablar así para que me entiendan, hay algunos jueces que decían, eso no es violencia, porque eso es violencia contra la mujer. Y en el caso es mujer, niña, adolescente, mujer, adulta, mayor, mujer. En el caso de niño, si es cometido o es sujeto pasivo de una agresión sexual, por ejemplo, del vecino, es decir, que no hay relación de familiaridad con el vecino, por ende, él no sería sujeto dentro del ámbito de protección de esta ley, porque es niño, no es niña. Entonces, señores, tiene que ver que sea niño o niña. Estamos hablando de grupo de especial protección, que es niñez. Y la niñez tiene que estar involucrada. Doctora, pero si no lo ha cometido el tío, el padrastro, el vecino, no lo ha cometido el tío, el padrastro, el abuelo, el papá, lo ha cometido un vecino que no tiene ningún vínculo de familiaridad. ¿Podría estar dentro del inciso B del artículo 7? Ha tenido que darse esta modificación para que se entienda. Ojo, esto se discutió en un pleno. No lo está diciendo simplemente la ponente en una situación aislada o por generar la atención de ustedes. No, doctores, eso se llegó a discutir en el pleno del año 2020 finales. Ojo, y lo vamos a compartir en estas diapositivas. Está ahí el extracto del pleno, aunque les parezca sorprendente. Bien, el artículo 8, me están escribiendo aquí, a ver, vamos a tratar de responder. Hay casos de violación de niños dadas por padrastros. Claro, pero María, ese caso está clarísimo. Cuando es padrastro, tu artículo 7, inciso B dice justamente padrastro, madrastra, padre, madre, suegro, ex-suegro, tío, abuelito. ¿Qué pasa si el abuelito viola al nieto? También está dentro de la protección. Pero, Solás, el problema el que quedaba fuera era qué pasa si era un niño víctima de violación sexual por su vecino de 18 años, su vecino, que no tenía relación de familiaridad. Estaba dentro de la ley de protección, del ámbito de protección de la ley contra la mujer e integrantes del grupo familiar si el vecino no es familia. Claro, Milton. Lastimosamente, como te digo, esto se llevó a un pleno. O sea, imagínate el retroceso de esos casos que estaban a la espera de que los jueces se tomen el tiempo de analizar a ver si es que estaba bajo qué sistema lo interpreto, ¿no? Claro, de que en un enfoque convencional obviamente eso no hubiera pasado, estimados, claro que no. Bien, pero ya está modificado, no nos apenemos tanto porque aquí está, Decreto Supremo 005-2022, lastimosamente salió 2 años después de que se dio el texto ordenado. O sea, imagínense, en 2 años estábamos pensando todavía que no. Bien, modalidades y tipos de violencia. Miren, las nuevas modalidades están con negrita, señores. No sé si ustedes lo logran ver o amplío un poquito más. Tenemos ahí la explotación sexual de niñas, niños, también precisas niños, miren ustedes a lo que hemos llegado. Niñas, niños, por si acaso, específico. Violencia, es lo que me había dicho un compañero de ustedes, violencia de la salud sexual y reproductiva, señores, esterilizaciones forzadas, hostigamiento sexual, acoso político, todos aquí ustedes lo pueden encontrar en su artículo 8, que son las modalidades y los nuevos tipos de violencia. Y también en negrito ustedes encontrarán aquí el acoso a través del proceso judicial. Muy bien, perfecto. Entonces, esa es la modificación, estimados, de acuerdo a los nuevos tipos de violencia. Ahora, miren ustedes aquí. Justamente aquí nos cae a pelo la diapositiva. Tipos de violencia. Tenemos la más común, que está referida específicamente a su condición de tal. Y aquí tengo que hacer una pausa, porque sobre todo en el ámbito penal, yo escucho a los doctores que también comparten conmigo muchas academias, al doctor San Almanza, al doctor Jefferson, a muchos doctores en el ámbito penal, que ellos defienden de manera férrima y dicen que en el tipo penal, el tema del feminicidio, por ejemplo, ellos coinciden en el que
el matar por su condición de tal prácticamente tiene que ser aquella persona que odie tanto a las mujeres que no necesariamente mató a su pareja, pero que en otras circunstancias hubiera ido y hubiera matado a cualquier otra mujer que se le cruce en frente. Bajo ese supuesto, tendría que ser una violencia por su condición de tal. Yo no coincido con eso, porque nosotros analizamos, ojo, nosotros no vemos el ámbito penal, nosotros vemos el ámbito de protección, ¿verdad? Pero para nosotros el tema de la condición de tal está referida sobre todo a una asimetría existente dentro de las relaciones, en su mayor porcentaje, relaciones de pareja. ¿Y eso lo dice la ponente? No, señores, miren, el doctor San Martín, César San Martín, en el caso Red Contreras, por ejemplo, ustedes pueden revisarlo, que no estoy mintiendo, más allá de establecer el quantum de la pena, porque el quantum de la pena algunos estaban de acuerdo, otros no, otros apelaron justamente respecto a ello por el tema de la pena, del quantum. Pero él dice como parte de su fundamentación, dice, es claro, se evidencia que esa situación de asimetría que se da dentro de las relaciones, o sea, la mayor opción a que una persona sea violentada es dentro de una relación amorosa o dentro de una relación de afectividad. Y dentro de esa relación de afectividad, ¿quién en su mayor porcentaje? Recordemos la imagen con la que empezamos la conferencia. ¿Recuerdan esa imagen donde teníamos un gran porcentaje de grupo vulnerable maltratado o violentado? Por eso cuando a mí me causa sorpresa cuando me dicen, no doctora, pero en realidad ya el tema de violencia ha reducido, no, eso no lo refleja los informes de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, ¿no? Bien, y otro tipo de violencia está referido, recuerden, en su artículo 7, inciso A, mujer como sujeto pasivo. ¿Quién puede ser, en este caso, el sujeto pasivo cuando es mujer? Puede ser durante todo su ciclo de vida. Estamos hablando desde niña, adolescente, adulta, adulta mayor. Y esta mujer en cualquier tipo de situación, como por ejemplo mujer en carcelería, mujer migrante, mujer con lengua originaria diferente, mujer de una comunidad nativa, puede ser en una variedad, mujer mestiza, mujer afrodescendiente. Respecto a las mujeres, como sujeto pasivo, puede tener, como les había señalado, durante todo su ciclo de vida. Pero como sujeto activo, en este caso, en el tema mujer, aquí sí también puede ser cualquier persona. A ver, doctora, explíqueme bien eso. Pasa que si usted como mujer, en su condición de mujer, sale a la calle y es víctima de un acoso callejero, usted está protegida por esto. Usted es sujeto pasivo y el sujeto activo, que es este señor que usted no lo conoce, que es un hombre que se le acerca y le está tratando de acosar, también usted está protegida solo por su condición de mujer. Perfecto. Ese es el artículo A, inciso A del artículo 7. Vamos ahora en el otro grupo, violencia contra los integrantes del grupo familiar. Aquí sí los sujetos activos y los sujetos pasivos van a tener una condición. Doctora, en la violencia contra los integrantes del grupo familiar, ¿el sujeto activo puede ser mujer? ¿Y el sujeto pasivo puede ser mujer también? Claro. Doctora, ¿el sujeto pasivo puede ser un hombre? Es decir, sobre el que recae la violencia, ¿puede ser un hombre? Claro que sí. Puede ser incluso un abuelito, un anciano. He tenido un caso reciente de unos adultos mayores. Ellos tienen su plan nacional también sobre el adulto mayor. Hay una ley específica sobre el adulto mayor por el tema también de que se tiene que dar esa atención prioritaria cuando se encuentra un grupo vulnerable, que es adulto mayor. Y este adulto mayor, imagínense, tenía su casa, tenía sus hijos, y sus hijos habían prácticamente botado a los dos adultos mayores de su casa, y ellos se drogaban dentro de la casa, hacían fiestas. Era una situación que los pobres ancianos no tenían ni dónde vivir, no dónde dormir, pese a tener su casa por la violencia que ejercían sus hijos. Ellos van al juzgado y solicitan medidas de protección. Claro está, se les da incluso el tema del retiro del hogar. Estos señores que tienen un tema de drogadicción, incluso requerimos que DEVIDA, que es el organismo que se encarga de hacer este monitoreo de esta lucha contra las drogas en el país, asuma esta función incluso a través de la gerencia de salud, a través de la Dirección Regional de Salud también, gerencia es de salud, ahora ya no hay dirección, para que pueda darle un tratamiento a estos hijos, ¿no? Adicional al maltrato que recibían los ancianos. Entonces,
Claro que no necesariamente tiene que ser hombre, o perdón, tiene que ser mujer, puede ser un anciano, un adulto mayor, que en su condición de padre está siendo violentado por sus hijos, claro. ¿O qué pasa con la abuelita que vive? Porque ahora las familias se conforman de esa manera. Está la abuela materna, o la abuela paterna, está el nieto que convive con ella, es más, el nieto que es criado por la abuela muchas veces. Y la violencia que ejerce la pareja o la nueva pareja de la madre o del padre respecto a este adulto mayor que está y que vive dentro de la casa. ¿Puede, doctora, ahí darse un tema de violencia familiar? Claro que sí. Porque no estamos hablando de un núcleo familiar, estamos hablando de relaciones familiares en un contexto de responsabilidad. Ojo, dejando de lado los contextos laborales. Muy bien. Yo les había señalado algunos tipos de violencia, ¿verdad? Que ustedes me habían muy bien indicado, como por ejemplo la violencia económica y patrimonial. Y uno de ustedes me pidió que les dé un ejemplo de violencia económica y patrimonial. Y ahora les voy a dar. Miren, es lo más usual ahora. ¿Por qué? Porque como usted tiene un tipo de violencia y cuando usted denuncia un tipo de violencia, usted espera que se emita una medida de protección coherente con el tipo de la violencia que usted está denunciando, ¿verdad? Entonces, si usted como centro de emergencia mujer pide el juzgado por ejemplo, al juzgado de Moyobamba, que están conectados también, le están pidiendo de que emita una medida de protección coherente con la situación o la violencia que está teniendo. Por ejemplo, si es una violencia económico-patrimonial. Doctora, un caso, por favor, póngame un ejemplo de violencia económico-patrimonial. ¿Qué pasa con aquel progenitor? Yo no voy a decir padre necesariamente, puede ser padre o puede ser la madre, con aquel progenitor que evita cumplir con la manutención de sus hijos, que es una obligación que tiene respecto a contribuir con la manutención de los hijos, prestar los alimentos a los hijos. No, yo le doy 100 soles dejando 2 meses porque no tengo trabajo, la crisis, doctora, yo no puedo, así que le limito. No, solamente le compro un pañal, 2 pañales y punto. Violencia económico-patrimonial respecto de los hijos. Doctora, ¿y solo respecto de los hijos? ¿Qué pasa si no tienen hijos? ¿Están casados y no tienen hijos o son convivientes y no tienen hijos? Miren, en la amplitud de lo que es violencia económica pueden entrar varios supuestos de que existe este perjuicio o ese desmedro y esa violencia que se utiliza incluso para condicionar. Miren ustedes cómo utilizan muchas veces. He tenido un caso de una deuda que se tenía entre convivientes y que le condicionaba y le decía, yo voy a pagar la deuda que te he hecho sacar con las tarjetas de crédito siempre y cuando tú regreses conmigo. Tú regresas a vivir conmigo y yo pago la deuda que él había hecho sacar a esta persona. Ese abuso que muchas veces se da. Por eso mujeres que están conectadas y hombres que están conectados, no nos dejemos engañar, por favor, somos personas adultas, profesionales, hay que tener un soporte. ¿Cómo? Yo no entiendo cómo en mi juzgado llegan casos, por ejemplo, doctora, él me dijo que le preste 15,000 soles, yo le presté, y esos 15,000 eran para construir mi casita, y ahora ya tengo que pagar el préstamo, me van a quitar mi casa, mi hijo se queda en una situación de vulnerabilidad. Señora, ¿su hijo es del señor? No, esta es mi nueva pareja, perfecto. Entonces, ¿usted le hizo firmar algún documento, señora, por el dinero que le estaba prestando? No. ¿Usted con qué dinero sacó la deuda que se hizo? Eran con mis tarjetas. Entonces, señores, por favor, o sea, este tipo de situación, cuando la otra persona te condiciona y te dice, yo te voy a pagar, pero yo quiero que regreses conmigo. Yo quiero que tú regreses conmigo, dejes a tu familia, vuelvas a vivir conmigo. Ese condicionamiento económico también y de la mano con una violencia psicológica, porque muchas veces me dicen, doctora, o sea, es violencia económica y entonces ya no es excluyente de la violencia psicológica. No, muchas veces esa violencia psicológica te conlleva también una violencia económica. Puede darse, está relacionado, perfecto. ¿Y qué medida de protección va a dar usted aquí? Mira, la medida en este caso, tanto de protección como una medida de cautelar que sería mucho más específica, cuando tenemos hijos, lo que da el juzgado, por ejemplo, es una fijación de pensión anticipada de alimentos. Ustedes miran, doctora, una fijación de pensión anticipada de alimentos, pero que eso no en todo caso ya no hago un proceso de alimentos, por decir el padre de mi hijo, no cumple con pasarle los alimentos a mi hijo. Yo no me tendría que ir al juzgado de paz letrado a iniciar un proceso de alimentos. Claro, ese es el procedimiento. Pero señor, lo que queremos aquí, o señora, lo que queremos aquí es atender de manera integral su necesidad. Usted llegó por un golpe que le dio su pareja o por una agresión psicológica que le dio su pareja. Pero usted, cuando yo converso con usted, cuando usted conversa con el centro de emergencia mujer en la comisaría, le dice,
Doctora, sí, efectivamente, él me golpeó, me dijo que bueno, que yo no sirvo para nada, que tengo muchas parejas, situaciones y adjetivos de migrantes, ¿no? Un trato de migrante la mujer. Y doctora, encima él está viviendo acá, esta casa, yo pago el alquiler y él no me da nada para mi hijo. Todos los meses yo le pido y no, y él llega igual, borracho, toma, mete mujeres a la casa. Entonces, esa nueva información que me da me hace insertar nuevos tipos de violencia. Me permite, y ustedes dirán, doctora, pero si el Centro de Emergencia Mujer solo le pidió a usted violencia económica, ¿por qué usted incluye otro tipo de violencia? O incluso, si el Centro de Emergencia Mujer solo me dice que la violencia se da entre el sujeto activo, que es el violentador, la pareja, y el sujeto pasivo, que es la señora, pues pongamos un ejemplo, pero no me habló nada de los hijos. ¿Y usted cómo terminó determinando adicional la violencia económica? Si el centro de emergencia no lo pidió. Es que no estamos, señores, en el ámbito de violencia, en el ámbito de la subespecialidad de familia, en este caso. No necesitamos que el centro nos haga la tarea específica. Nosotros, y con la ayuda de los abogados, los operadores jurídicos, necesitamos visibilizar con aquellas gafas correctas. Utilizamos así nuestra gafa infrarrojo y tenemos que empezar a tener comunicación con la víctima o también de la lectura del expediente e insertar. Incluso, miren, podemos insertar nuevos sujetos, como en el caso de los hijos, en el caso de la abuela que vivía ahí, que estaba también siendo maltratada por ese señor. Podemos incluir nuevos tipos de violencia, claro. ¿Y cuál es mi medida de protección o medida cautelar que puede emitir en el caso de la violencia económica? La fijación de pensión anticipada de alimentos. Lo permite. Doctora, y ya, una vez que usted me da la fijación de pensión anticipada de alimentos y el señor igual incumple, efectúe el apercibimiento, desobediencia de la autoridad, delito penal. Y paralelo a eso, yo le brindo asesoría jurídica para que se enlace con la Defensoría del Pueblo, con la Defensoría de Oficio, la Defensoría Gratuita, para que inicie el proceso ordinario de alimentos. Perfecto. O sea, doy una medida mucho más compleja. ¿Qué pasa? Doctora, mire, y también quiero ver el tema de la tenencia porque hay un riesgo, él me amenaza que quiere llevarse a mis hijos, porque como él no me quiere pasar alimentos, me ha dicho yo prefiero llevármelo a él y darle el de comer lo que yo pueda, porque yo no te voy a dejar a ti el hijo porque luego tú me vas a denunciar. Hay una amenaza sobre eso, perfecto. La tenencia respecto del niño también como medida cautelar, no como una decisión definitiva. Ojo, la decisión definitiva se hará en su vía específica. ¿Cuál es su vía específica? En los juegos de familia, claro. Vamos a ver, que me han dejado algunas preguntitas para ir avanzando, a ver. Ay, no me veo. ¿Dónde estoy? Aquí. Me han dejado varias preguntas, estimados. Si la madre abandona a su hija de 9 meses en la puerta de una casa del padre, de la menor de edad, ojo, Augusto, elimíname la palabra menor. Nadie más me va a volver a decir en Cefocat menor. ¿Por qué? Porque la categoría ser humano incluye la categoría, o es igual o equivalente a la categoría niño, niña o adolescente. Ya olvidémonos del tema menor. Menor es como si usted me dice que es un ser humano, pero inferior. No, es niño, niña, adolescente. Dejó a la niña o al niño en el piso. Mira, Augusto, más allá de que eso es claro, para mí es claro un tema de violencia, aquí lo que se podía pedir prácticamente la tenencia, el medida de alejamiento, porque puede ser que la señora se arrepienta, mañana lo deja y al tercer día quiere ir a visitarlo, quiere ir al colegio, quiere ir a mirarlo, lo siento, y le genera una inestabilidad a la niña también emocional, un día sí está la mamá, otro día se va a drogar y ya no regresa. Claro, tú tienes que documentar este hecho y a noticiar a la comisaría, que en este momento han dejado a la niña, que es una exposición al peligro, porque a la niña la están dejando en la calle, ni siquiera están avisando. La están dejando, y esa relación, o sea, esa madre no está en condiciones óptimas para poder ejercer la tenencia de la niña. Ya luego tú, a nivel de proceso ordinario, iniciarás un proceso mucho más amplio, pero ya como medida cautelar, tú tienes la tenencia, incluso a ella le puedes solicitar una fijación de pensión anticipada de alimentos, bueno, en este caso como medida cautelar, y que ella en cualquier parte del país en donde esté, o incluso fuera del país, ya tendría ella una fijación de pensión que tiene que pasarla a su hija, haciéndose en este caso cargo el padre, ¿no? Bien. ¿Quién tiene que acreditar que tiene misoginia? No sé a qué se refiere eso, me imagino que cuando hablé del tema penal, ¿no? María Solano, Gorbeña, me dice máximas de la experiencia. Estimados, yo tengo una forma de pensar
respecto a las máximas de la experiencia. Para mí las máximas de la experiencia en realidad son un cajón desastre, que lo que hacen es reflejar tal vez lo más, no quisiera utilizar un adjetivo muy fuerte, lo más terrible, por decirlo así, de los estereotipos culturales o los estereotipos de género. Miren ustedes con máximas de la experiencia qué pasó con el caso del calzón rojo con encaje de esta víctima de violencia sexual, cuando el juzgado penal colegiado decide que la personalidad de la víctima no era una personalidad tímida porque la ropa que llevaba era de color rojo y con encaje. Es decir, ella se iba preparada para el acto sexual. Y todavía dice, a partir de las máximas de la experiencia, así está, tal cual. Y miren, aquí lo tengo, para que ustedes no crean que uno le está, aquí está. Miren, ahí léanlo ustedes. Ahí léanlo. Ahí está. Por las máximas de la experiencia, imagínense ustedes, para mí las máximas de la experiencia mal usadas muchas veces, no digo que por todos los mal usados, lo que engloban son una serie de estereotipos de género, estereotipos culturales con los que uno vive arraigado. ¿Cómo voy a poner yo de máximas de la experiencia en una sociedad totalmente machista? ¿Qué máximas de la experiencia me puede dar o arrojar para yo decidir un caso imparcial, una máxima de la experiencia de una sociedad machista? Eso para mí, utilice correctamente el valor probatorio, sobre todo en los temas penales, este medio probatorio por excelencia para cada tipo penal, ¿verdad? Eso es lo que queremos. No son máximas de la experiencia que me diga que porque se puso una determinada ropa interior es porque estaba dispuesta a tener un acto sexual y que por ende no era violación. Señores, y eso no ha sido hace mucho tiempo. Este caso ha sido en Ica el 8 de octubre del 2020, o sea, no hace 2 años, estimados, por si acaso. Ahora, ojo, el colegiado, no vaya a creer usted que fue 3 hombres machistas, no, 2 mujeres y un hombre conformaba el colegiado, estimados. O sea, se asegura el tema de género porque es una mujer la que va a ser la juez, ¿no? Porque la juez también tiene un estereotipo cultural. Es que hablamos de funcionarios y servidores públicos y de operadores de justicia. Y por eso esta capacitación en perspectiva, ¿no? No significa capacitación de perspectiva, como muchos de ustedes recordarán en el tiempo del Ministerio de la Mujer cuando trabajó con el Ministerio del Interior. ¿Recuerdan eso de los mandilos rosados? Que para mí fue una burla, para mí no tuvo ningún cambio en la mentalidad de una entidad con una forma y estructura y cultura organizacional como el Ministerio del Interior, y ponerle un mandil rosado y creer que con el mandil rosado ellos van a tener ya una igualdad de género, van a reconocer las asimetrías culturales, las asimetrías de género, por favor. Eso no son formas, eso es populismo. Eso no es una forma de lograr o materializar la igualdad. Perfecto. Javier me dice, ¿puede darse un caso de violencia familiar si un varón vive con una mujer trans? Mira, en el caso Javier Orlando, que es algo que siempre me preguntan, ya vengo más de 3 años capacitando y siempre me preguntan por los integrantes de la comunidad LGTBIQ. Señores, artículo sencillísimo, artículo 7, inciso A, dice mujer durante todo su ciclo de vida, ¿verdad? Si en esta persona es integrante del grupo LGTBIQ, pero es en su DNI, por decirlo, está como mujer, puede ser sujeto de protección habiéndose cometido esto por cualquier otra persona. Doctora, ¿qué pasa si en su DNI está varón, pero tiene apariencia de mujer? En este caso, podemos irnos por el inciso B, que es integrantes del grupo familiar, indistintamente de que sea gay, homosexual, trans, transgénero, bisexual, y toda la gama que en una exposición que hicimos en CEFOCAP, hicimos las más de 20 gamas de las condiciones o de la expresión de su sexualidad, que no tiene nada que ver, porque el artículo B dice integrante del grupo familiar, hombre, mujer, trans, intersex, o la expresión que quiera utilizar respecto a su sexualidad. Claro que puede ser sujeto pasivo. Entonces no lo limitemos, por favor. Aquí usted no tiene por qué excluir. Por eso yo siempre digo, el principio que determina un correcto trabajo es el principio de no discriminación. Y usted no tendría por qué discriminarlo. Si usted no lo invoca o no lo involucra en el inciso A, por la apariencia, que yo debería incluso ya en un lenguaje mucho más extensivo, incluso por la apariencia más allá de su DNI, pero en el inciso B lo insertas como integrante del grupo familiar, donde puede ser hombre, mujer o la expresión de su sexualidad que él desea o que la persona desea exponer. Bien, padre se lleva a sus hijos a su casa porque le toca estar con ellos, los tiene que entregar a las 7 y no los lleva a la hora, la madre procede a recogerlos y se encuentra con uno la clavícula rota y el papá estaba
ocultándolo a la madre lo denuncia por violencia y se archiva. Mira, primer caso, Zoe, los casos de violencia no se archivan. Uno, tal vez lo has tramitado antes del texto único ordenado. Con el texto único ordenado de la ley 3364 no es que se archive el proceso, señores. En este caso hay muchos que me dicen, doctora, me llaman, ¿no? Dicen, doctora, ya conversé con mi pareja, tuve un caso de denuncia porque le había dado un puñete y le había afectado 2 dientes que se le habían caído por el impacto del golpe. Pero me llaman y dicen, ya hemos solucionado, vamos a dar una otra oportunidad, una nueva oportunidad para superar y yo quiero que se deje sin efecto la denuncia. ¿Cómo sin efecto? Esta ley 3364 y este texto único ordenado lo que dice es que escapa a tu esfera privada. Este hecho de violencia o este hecho de violencia contra una mujer o contra un integrante del grupo familiar ya no va a depender de ti, del sujeto pasivo, que sí es importante la comunicación con el sujeto pasivo, pero cuando hay un hecho de esta gravedad, como está el certificado médico, están las lesiones, no hay ni opción a que la señora ha sentado, y ella me dice que le va a dar otra oportunidad, aquí no. Ahora, lo que sí yo no puedo hacer tampoco es agravar la situación del conflicto familiar. Piensas con ellos, pero no pasa o no parte de la premisa de que si la mujer llega al juzgado y dice, doctora, yo ya le di una nueva oportunidad, por favor, déjese sin efecto las medidas, eso va a tener una consecuencia inmediata. No es así. El juez evaluará si da las condiciones, por ejemplo, que pasa, porque sí se puede dejar sin efecto las medidas de protección, ya sea cuando las apelas al superior o cuando en el decurso del proceso, por ejemplo, se noticia la persona, el sujeto pasivo dice, mire doctora, hemos cumplido con ir a la terapia, acá está nuestro reporte del centro de salud, que hemos ido a todas las terapias, yo a mis terapias rehabilitadoras en el tema del denunciado y ella a sus terapias psicológicas. Hemos cumplido con estas reglas de conducta que se nos han venido dando y ahora estamos dándole una nueva oportunidad como familia y que queremos que se deje sin efecto estas medidas, como el del alejamiento o el del retiro. Perfecto, porque se ha dado las condiciones. Otro caso, por ejemplo, que se puede dejar sin efecto, es que en el caso penal ya se resolvió, ha habido una absolución de por medio, el Ministerio Público nos da noticia, no siempre pasa eso, el sujeto pasivo y el sujeto activo incluso nos hacen noticia también al juzgado y nos dicen, doctora, mire, en el tema penal ya se ha dado esto. No, para mí no es vinculante, porque puede ser que en el tema penal no encontraron medio probatorio, pero para mí el riesgo sigue existiendo. Pero se tendrá que analizar en el juzgado si es que el riesgo sigue vigente. Si es que el riesgo sigue vigente, indistintamente que en el ámbito penal se declaró la inocencia de este denunciado, yo mantengo igual las medidas. Ojo con eso, ¿bien? Hay personas que se aprovechan de la otra persona. Esto, señora María Solás, en todo, doctora, en todo lado se da y en todo tipo de procesos. Muchas veces la víctima regresa con el agresor porque le sustraen a sus hijos, le ponen en condición. Claro, ese tipo de violencia, Mercedes, de la condición o del condicionamiento. Si es un condicionamiento económico, por ejemplo, yo te voy a seguir pagando el alquiler de la casa donde vivimos, pero tienes que regresar conmigo. Si no, te quedas y verás a dónde vas, porque no tengo casa. Entonces, ese condicionamiento puede ser parte de una violencia psicológica, puede ser parte de una violencia económica, si tenemos determinado cómo ha sido este tipo de violencia. Muchas veces las mujeres permiten el maltrato, en el caso de Arequipa, un menor y la mamá fue cómplice. Claro, como te digo, María Solano, en este caso, los apercibimientos que se puedan dar respecto a los tipos de violencia ya serían por desobediencia a la autoridad, ¿no? Mucho más rápido para entrar en el ámbito penal. Bien, una pregunta, ¿cuál es el monto de atraso económico por alimentos que conlleva una orden de captura? Cintia, en realidad la violencia económica no te va a llevar de manera directa a una orden de captura. La violencia económica lo que te va a dar lugar es a una medida cautelar, que te va a fijar un monto. Luego se remite copias al juego de letrado y con eso se continúa el proceso de alimentos. Y te doy asesoría gratuita por parte de la defensa para que continúe en tu caso ordinarizado. Entonces, no hay un plazo en específico. Para ti, si es una pensión mínima o un mes te da y otro mes no, otro mes sí, otro mes no, puede conllevar para ti que eso es una violencia económica. Ojo cuando no existe proceso judicial de alimentos. También cuando existe proceso, imaginemos que hay una sentencia, ahí tú más rápido, en el juzgado propio donde lo estás tramitando, pides la liquidación y lo denuncias por omisión a la asistencia familiar. Y en la omisión a la asistencia familiar incluso obtienes un mejor el día en cuota.
el agresor tramita ante ese juzgado los oficios para que ellos sean atendidos ante el profesional competente para el establecimiento de salud, ¿cuándo el agresor tramita ante el juez? A ver, David, no entiendo muy bien tu pregunta, pero pasa lo siguiente, no confundamos la tramitación y las materias. En el ámbito de familia, ya hay algunos juzgados que no tienen un juzgado específico de familia o de la subespecialidad de violencia, ¿ya? Ahora, en el tema de la terapia psicológica, nosotros remitimos con obligación, es decir, el juzgado tiene que oficiar al centro de salud más cercano y al centro de salud comunitario referido a salud mental. Ojo, profesora, no tenemos en todo a nivel nacional. Ustedes saben que incluso la Defensoría del Pueblo ha establecido un informe de que lo que más nos falta son psiquiatras. Entonces, centros de salud mental comunitario, psiquiátrico o de salud mental no vamos a tener en todo el país porque no tenemos la capacidad, ni siquiera tenemos la capacidad de psicólogos. No hemos logrado fortalecer estas carreras y que sobre todo estén en lugares estratégicos para que se dé esa atención. Incluso, miren, pasar por el médico legista en algunas zonas alejadas del país es tan difícil porque le piden a la víctima que viaje, por decir, de Virú a Trujillo o de una zona muy lejana a Trujillo o a Santiago de Chuco o a una zona muy recóndita donde no tenemos ni siquiera, pues solamente funciona una comisaría, no tenemos dónde pasar certificado para médico legista, entonces las condiciones se limitan, ¿no? Claro, yo respeto mucho al doctor también. Una pregunta, ¿usted opina sobre la tenencia y solicita a la abuela de un niño cuya una hija es drogadicta, está nueva vida por violencia contra los integrantes? Bueno, como les digo, en los casos específicos yo no quiero opinar porque para un caso, María, tenemos que tener el expediente, tenemos que analizar el caso, analizar una estrategia. Es muy ligero de mi parte dar una estrategia si es que no hemos leído totalmente el caso. Mira, Milton, yo he visto que en los casos de flagrancia, porque lo que tú me estás diciendo de la detención, ojo, aquí en el ámbito de violencia tenemos el ámbito de protección y también el ámbito penal, ojo. Y el fiscal es que cuando él le dice, hay una flagrancia aquí, cuando, por ejemplo, llaman por teléfono, me está agrediendo, me quiere matar, me quiere estrangular, me quiere golpear, ha venido, o esto, entonces va la policía y hace la detención. Claro, la detienen por las 24 horas, pero igual a la persona que la detienen tienen que pasarle una evaluación previa y una evaluación posterior. ¿Para qué? Para que luego no digan que sufrieron maltrato o sufrieron abuso dentro del establecimiento o de la comisaría. Ruth Díaz, ¿puede haber algún caso de flagrancia por violencia psicológica? Yo creo que sí, pero va a ser bien difícil, Ruth, que un fiscal por flagrancia por violencia psicológica se dé, porque eso sí tiene una etapa mucho más amplia, como un informe psicológico que te permita determinar incluso el nivel de violencia. Así que bien difícil. Bien, para avanzar un poco, porque sé que ustedes tienen muchas preguntas, pero tenemos que avanzar con el tema, si no, les voy a dar, como les digo, unos 15 minutos anteriores a finalizar la ponencia. Perfecto. Bueno, vamos a ver aquí algo que quería compartir con ustedes, que es lo del pleno. Ya terminamos esta parte, ahora vamos a ir con el pleno. ¿Recuerdan que les dije el pleno? Y luego vamos a ir con el protocolo. Acá está. Miren, este pleno, estimados, ustedes lo pueden buscar en el internet, están ahí las conclusiones, y no también acceder al material que hemos armado para TESOCAP. Como por ejemplo, los acuerdos plenarios. Miren, la fecha de este pleno. Este pleno se ha dado el 2 y 3 de diciembre, es decir, no es un pleno muy antiguo. Una de las preguntas que se realizaron en ese pleno, ojo, no es vinculante, una de las preguntas que yo justamente he estado conversando con ustedes el día de hoy, es respecto a la solicitud de medidas cautelares derivadas del incumplimiento de una decisión de tenencia y o régimen de visitas, pero un incumplimiento en un contexto de violencia. ¿Recuerdan que hablamos de ese mal uso de herramientas judiciales? Bien, miren, tengan en cuenta ello.
será procedente analizar el dictado de medidas cautelares referidos directamente a la tenencia y o régimen de visitas provisionales en contextos de violencia, cuando ya existen, miren ustedes, una decisión en un proceso que ya está concluido incluso de tenencia y de régimen de visitas. Ustedes dirán, doctora, no entiendo, por favor explíqueme bien pausado, ¿qué caso es este? Juez familia. Juez familia ha determinado que yo tengo la tenencia de mi hija. Perfecto. Y él tiene el régimen de visitas. Hasta ahí estamos. Como yo tengo la tenencia, también está obligado a pasarme los alimentos. Es a los que a mí, incluso ustedes saben que hago el trabajo doméstico. Mi expareja, hoy día tengo una, y no está en la nueva relación que yo tenga, viva en el mismo espacio con mi hija. Entonces, a lo tiene contacto con su con externamiento, imaginemos que es con externamiento, y le dice, hija, tu padre, tu mamá, a veces te abraza, te da beso en tu mejilla, te acaricia, y la niña dice, sí, mi tío, o lo que le pueda decir, o el amiguito de mi mamá, sí, a él le gusta cogerme mi carita, o le gusta darme un besito, una vez me dio un piquito, no sé. No digamos a lo del piquito porque puede ser que eso, obviamente eso no está permitido. Pero que sí, lo acaricia o le da ese cariño, le hace mucho cariño. Perfecto. El papá le dice algunas otras cosas. Se van a la comisaría, tocamientos indebidos, por ejemplo, respecto a la pareja de la señora, a la nueva pareja. Que aquí, por ejemplo, hay una situación que está poniendo o no está poniendo en grave situación respecto a la integridad de esta niña. O sea, a manera de caso narrado así. No estamos entrando al tamiz del valor probatorio, porque, ojo, en el tema de violencia es tan rápido. Hay un grupo de jueces que dicen que existe una decisión del régimen del tenencia y régimen de visitas. El señor no debe ir a la comisaría, en ese caso respecto a la variación de la tenencia, prácticamente, que es lo que quiere, sino debe ir directamente al juego de familia. La vía o la acción no es la violencia. Debió pedir de que él no le da, no le estamos hablando del tema de los tocamientos, lleguemos a un tema mucho más sencillo, que hay maltrato, que no le permite ver a la niña, le obstruye el régimen de visitas, por ejemplo, no le permite que sea con externamiento, quiere que esté ahí presente y solo una hora, y a veces le dice no, porque está durmiendo o tiene mucha tarea, obstruye. Entonces, hay un grupo de jueces que dijeron, oye, eso se tiene que tramitar en el juego de familia que dio el régimen de visitas y la tenencia. Como nosotros que somos de la misma especialidad, que estamos al mismo nivel que ellos, un juez de violencia que está al igual que un juez de familia, va a poder variar si ya hay una decisión de juzgado. Dicen, no, mejor nos limpiamos las manos, lo remitimos al juez de familia y que el juez de familia emita la decisión. Hay otro grupo de jueces que dicen, si se está teniendo en cuenta que está poniéndose en peligro la integridad de este niño como parte del grupo vulnerable, nosotros que somos un jugador rápido de emisión de 24 horas, hay que otorgar las medidas. Como es medida cautelar, ya luego podrá tomar conocimiento del juego de familia y ver lo concerniente a la variación de la tenencia o al incumplimiento de la obstrucción respecto a la decisión que se toma. Pero mientras tanto, nosotros ya avanzamos con la emisión de la medida. ¿Cuál es el fundamento, miren, que tomó este pleno? El pleno acordó por mayoría lo siguiente, que sí es posible analizar el dictado de las medidas cautelares referidas a la tenencia o régimen de visitas cuando existen procesos en trámite sobre la materia, si concurren especiales circunstancias que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas integrantes del grupo familiar,
ello en concordancia con los objetivos y fines de la Ley 30364 y sus normas reglamentarias modificatorias. ¿Por qué se fundamenta esta postura? Se fundamenta en tanto la problemática de la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar tiene como característica singular ser cambiante. Es decir, que cuando se otorgó la tenencia en ese momento, puede ser que ahora las condiciones cambiaron y como fueron tan rápidas y es al cíclico espaciado en el tiempo, por ende puede configurarse, ya sea cuando se emitió la sentencia, durante el trámite de o incluso se puede dar posteriormente. Ante un nuevo hecho de violencia, los jueces de familia están facultados a dictar las medidas cautelares sobre dichas materias, incluso en plena ejecución de la sentencia, con calidad de cosa juzgada. La urgencia de la situación y la necesidad de brindar una protección inmediata a las víctimas. Posterior a ello, esas medidas cautelares pueden ser ratificadas, modificadas o extinguidas ya por el juez ordinario y otro juez de familia que conoció el proceso principal. Y ya no habría ningún inconveniente. Perfecto. Ahora sí, vamos a compartir. Primero voy a leer, a ver aquí. Creo que me han dado algunas preguntitas. Aquí, a ver. Uy. Claro, María del Pilar, la tenencia por parte de los abuelos es una tenencia extendida. Búscala tú en la ley con Tania Bocanera, tenencia extendida, la ley, y te va a salir ahí una sentencia que hice sobre tenencia extendida y que salió publicada en la ley, y era tía materna, incluso, mira, ni siquiera el abuelo, tía materna. No, la patria potestad no tiene nada que ver con la tenencia, amiga, son cosas y conceptos y figuras totalmente diferentes. Un síndrome ya de alienación parental puede considerarse, claro, la alienación parental, Ana Sabachi, es un típico caso de violencia. Perfecto. Vamos a compartir ahora el protocolo, ¿ya? Es algo que también ustedes tienen que tener siempre a la mano, el protocolo. De esta correcta atención que se le debe dar a los... Bueno, un segundito acá, conferencias, directivas, protocolos, directivas, protocolos. Ana Sabache, ¿me dices en qué parte puedes encontrarlo? ¿A qué te refieres, Ana? Si quieres, prende tu audio, Ana, para escucharte, para que no te quedes con ninguna duda. Ana, prende tu audio, te escucho. Porque yo les estaba mostrando el pleno, ojo. Aló, muy buenas noches. Hola, Ana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, mire, respecto al tema de la alineación parental, me refería que, por ejemplo, no, mayormente el tema de alienación parental ahora se ve mucho en los casos de tenencia, pero Claro. todavía no existe o hasta la fecha alguna jurisprudencia donde haya sido emitida o tramitada en un juzgado de violencia familiar respecto de la ley 30364 como tal. O sea, la alineación parental sí es un Pero hecho. es que Ana, no necesitarías rotularlo, porque la alienación parental, más de ser una modalidad o una tipología que yo no creo, considero necesaria que se incorpore como modalidad, sino ¿Ya? que la alienación parental, si está generando una afectación, claro está, a través de un informe psicológico donde diga riesgo de la influencia que tiene el padre o la madre sobre el niño, esa violencia psicológica que consta, ya sea riesgo leve, moderado o grave, en un informe psicológico es suficiente con eso. Usted a mí, en su solicitud de medidas de protección, me dice, hay una violencia que está dándose, incluso llegando a una alienación parental, que es influir en él dentro de un proceso judicial, porque la alienación, recuerda tú, la alienación parental, más allá de los hechos que puede ser manipular a ese niño, pero es una manipulación con un fin determinado. ¿Y cuál es el fin determinado? Por ejemplo, influir al momento del proceso. Entonces,
a conllevar a una consecuencia como es una afectación psicológica que puede ser claro en un informe psicológico que se determine que si hay una afectación, que se determine cuál es si es grave, riesgo leve, riesgo severo, y con eso sería más que suficiente para otorgar medidas de protección. No es que porque no está en el texto único ordenado tal y cual el tipo de alienación por alienación, violencia por alienación, entonces yo no le voy a otorgar. No esa es la forma de entenderlo, al contrario, en el tema de la violencia psicológica puede darse, como te digo, por muchos supuestos. En algunos supuestos que ha intentado hacerse estas últimas modificaciones es para resaltar la importancia de los casos que se vienen dando, como por ejemplo el tema del no darle los alimentos. Y por eso es que incorporan como violencia patrimonial. Pero si es que no hubiese estado como violencia patrimonial no darle alimentos a sus hijos, igual si es que en una redacción de una denuncia sobre violencia me decían, doctora, un mes me da 100 soles y el otro mes no me quiere dar nada y me dice que no, si yo no regreso no me da nada, con eso es suficiente para que sea violencia psicológica, ¿verdad? Entonces, no va a ser determinante incluirlo como tal o que lo encuentres de manera dinámica que les pido, o esta visibilización de nuevos tipos de violencia. Imagínate la violencia peruana. Una mujer que tenía problemas legales porque tenía 2 partidas, duplicidad de partidas, y que fue víctima de violencia psicológica y viviente todavía le decía, a ver, Ana, denúnciame pues, si ni siquiera DNI tienes, no apareces en el sistema, tú no existes. Para trabajar tienes que utilizar diferente Estimados participantes, hemos tenido un pequeño problema con la conexión. En breve la doctora se está volviendo a conectar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora. ¿Aló? Ahora sí la Se escuchamos. había ido, creo, se borró. No sé qué pasó. Bueno, como les decía, por ejemplo, yo tuve un caso de una violencia estructural, donde se determinó violencia estructural, es un caso del 086-2022 que se ha tramitado en el juzgado de Virú, donde yo no he necesitado que me diga que por no darle un DNI la renie como parte del cumplimiento de sus obligaciones a una mujer vida. Y sobre esa base, ella no podía ejercer ni siquiera su derecho al trabajo. Y su pareja le decía eso. A ver, Ana, denúnciame, si ni siquiera DNI tienes. Y la policía, cuando ella va a la policía y le dice, regístrame la denuncia, la policía le dice, no, no apareces en el sistema, no existes, eres un individuo que no existe, no está registrado. Anda, tráeme tu partida de nacimiento para yo registrar tu denuncia. Miren lo que fue sometida esta víctima de violencia doméstica, que puso en conocimiento esto al juzgado, y cuando tuvimos la conversación determinamos que no solamente había violencias domésticas, sino también había existido una violencia estructural, una violencia por parte del sistema, totalmente tipificado. Si tú revisas tu texto único ordenado y tus enfoques y tus principios, mira, tienes enfoque cultural, tienes enfoque centrado en la víctima, tienes enfoque transversacional, enfoque interseccional, tienes enfoque de género, enfoque de derechos humanos, enfoque de niñez, tienes todos los enfoques sabidos y por haber para que tú soluciones un caso como el tema de una alienación parental como violencia psicológica. Así que echar mano a eso, por favor. Doctora, y en el caso que el padre reduce que a la madre vea al menor, claro, igual, Ana, ese es justamente, negando que ella lo vea, aún no existe tenencia. Eso es una obstrucción. Y por eso te he recomendado este pleno que te he mostrado. El pleno, mira, nuevamente lo voy a compartir, ¿ya? Este pleno es lo que esa pregunta que tú me estás haciendo, es la pregunta que se hicieron los jueces, estimada. Ahí está, el acuerdo plenario. Tema, justamente el último tema que se trató fue eso, el tema de que todavía no tenemos sentencia, incluso todavía ni siquiera lo demanda. Y sí, claro que está habilitado, ganó eso. El acuerdo adoptó por mayoría que sí es posible analizar si el dictado o la posibilidad de emitir una medida cautelar sobre esa tenencia, pese a que en otros en proceso, todavía no hay sentencia o incluso todavía ni siquiera lo activa. Esa obstrucción al contacto con el niño, ya sea del padre o de la madre, claro que puede ser un tipo de violencia y se puede emitir una medida de protección y una medida cautelar sobre eso. Perfecto.
Bien, ahora sí, estimados, vamos a compartir algo que también les he dicho a ustedes que es importante que lo tengamos en cuenta, que es nuestro protocolo. Estimados, el 7 de marzo de este año se emitió este protocolo. Es un trabajo importante por parte de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Vulnerabilidad y también de la Comisión de Género, liderada tanto por la doctora Elvira Álvarez, así como la doctora Janet Tello, personas que han venido trabajando de manera intensa y que la doctora Elvira ha emitido este protocolo como parte de su trabajo de equipo y es un protocolo que estamos utilizando en el Poder Judicial. Si usted quiere aprender todo lo que está referido a violencia, lea este protocolo. Más que lea la ley, más de que lea el reglamento, que obviamente tiene que leerlo, pero para que se entiendan los conceptos, como por ejemplo, el marco normativo nacional, el marco normativo internacional, qué se entiende del derecho a una vida libre de violencia, qué se entiende por un estereotipo cultural, un estereotipo de género, cómo se llena una ficha de valoración de riesgo, cuáles son las medidas de protección que son las más comunes que utilizamos, a qué se refiere con mujeres en su diversidad, a qué se refiere personas en vulnerabilidad. Estimados, este protocolo es lo más didáctico posible, sencillo para que la población pueda entender cuándo se dan situaciones de revictimización, cuándo se da la violencia estructural también, los tipos de violencia económico-patrimonial, física, que para emitir una medida de protección se tiene que analizar de manera coherente la razonabilidad y la proporcionalidad. Por un lado, las condiciones de vulnerabilidad a las que se encuentra sometida la víctima y también las condiciones del agresor, así casi como cuando usted droga alimentos, igual. Analiza de un lado a la víctima y también analiza al supuesto agresor. ¿Por qué? Porque puede ser que sea la primera vez que está registrando un tema de violencia psicológica, que eso me va a determinar a mí, me va a apoyar para establecer una medida razonable y proporcional. No en todos los casos, yo de frente me voy a ir en el tema del retiro del hogar. Tengo que analizar cuál es el contexto familiar, cuáles son las situaciones adicionales y otorgar una medida proporcional al tema o al tipo de violencia. Perfecto. Los principios que son desarrollados, cada uno de los principios, ojo, y eso son muchas veces las preguntas de los exámenes, ¿ah? Que se entiende el principio de debida diligencia, de la intervención inmediata y oportuna, el principio de interés superior del niño, el principio de no revictimización, el principio de sencillez, de razonabilidad y oralidad. De verdad, estimados, es un protocolo muy bien trabajado. Los enfoques centrados en la víctima, enfoque de derechos humanos, enfoque de género, que próximamente vamos a enfoque de interculturalidad, interseccionalidad. ¿Cómo es el de interseccionalidad, doctora? Es cuando, por ejemplo, usted suma una nueva condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, tenemos una mujer específico que ha sido producto de un acoso callejero, por ejemplo, pero es una mujer afrodescendiente o es una mujer migrante irregular. Adicional a eso, por ejemplo, tiene una condición seropositiva, tengo una discapacidad visual, imaginemos condiciones que subyacen, que se le adicionan, como situaciones relacionadas a su etnia, a su origen, a su identidad, a su religión, a su opinión política, a su orientación sexual. Entonces, eso es interseccional, ¿bien? Un enfoque mucho más amplio. Usted va a evaluar justamente, aquí te señala cuál es el procedimiento para interponer una denuncia de violencia familiar. Bien, la valoración de los elementos. Sí que este protocolo está bastante complejo, se los dejo a todos para que lo puedan revisar. Miren, es importante acá, la peligrosidad de la persona agresora, también la existencia del antecedente penal y policial de esa persona, ¿no? ¿Qué pasa si ya ha venido registrando denuncias e incluso ya sanciones con otras víctimas? La vulnerabilidad de la víctima también, la identidad de género, la diferencia de la edad. Muchas veces tengo casos, por ejemplo, de adolescentes de 16 y 17 años que denuncian violencia doméstica por parte de sus parejas de 17 y de 18 años, que ya incluso tienen hijos. Entonces, son situaciones que implican una mayor vulnerabilidad. No es una usuaria de 20 años, es una usuaria de 16 años que dejó el colegio, que se escapó de su casa, que tiene una relación y que encima es golpeado, que está embarazada y que es pateada en el estómago o en el vientre con el embarazo, con la gestación bastante avanzada. Entonces, todas esas condiciones de vulnerabilidad tienen que ser analizadas y tienen que estar transmitidas y plasmadas en las medidas que se van a otorgar. Bien, estimados, siendo las 9:50, voy a dar estos últimos minutitos para que me realicen algunas preguntas. El que desea aperturar su audio. Bien, voy a dejar de compartir. Igual los materiales están ya en las plataformas de CEFOCA. Igual invitarles nuevamente a que me sigan en mis redes sociales y podamos continuar la comunicación a través de mi red social. Ustedes me encuentran como Tania Bocanegra Risco. Ahí voy a poner las fechas de esos nuevos encuentros presenciales, que espero que nos vaya muy bien en ello.
para poder tener la oportunidad de conocer. Bien. Maylin había levantado su mano y luego Tania Inga. A las dos le voy a dar la oportunidad de conversar en esta clase. Bien, empezamos con Maylin. Buenas noches, Maylin. Adelante. Maylin. Maylin no activa su audio o tal vez el interno no... Sí, doctora, le estamos solicitando que active el audio. Ahí está, adelante. Hola, Maylin, buenas noches. María del Hola, Pilar, doctora, ojalá buenas pueda noches. venir a cuidar. Hay que trabajar con los colegios de abogados y con las cortes para lograr estar ahí. Hola, Maylin, adelante. Hola, doctora, buenas noches. Gracias. Qué un gusto. Maylin, buenas noches, qué gusto conocerlo. Igual me Dime. ha gustado, su forma y todo. Excelente. Motiva. Mira, Doctora, de alguna manera yo he escuchado también algunas conferencias y me canso, me aburro un poco, así que necesitamos echarle un poco más de dinamismo. Dime, adelante. Sí, bueno, primero es una consulta referente a lo que usted estaba comentando, ¿no? Cuando decía, usted insta, ¿no? Y a todas las entidades particulares, ¿cierto? A que se creen albergues. Tengo una pregunta. Cuando usted, cuando públicas también. Ajá, sí, pero en este caso tengo una pregunta, y aquí también va a lo privado, a lo público, perdón, ¿no? Cuando estamos hablando de un caso de violencia, y estos casos que son extremos y que la persona, la mujer en este caso, corre un riesgo, mi consulta es, aquí no hay casas de emergencia, casas de acogida, es decir, que en ese momento automático que sucede esta situación y es un riesgo para la mujer como para los niños, ¿no? Las niñas. Es decir, se activa ese protocolo en el cual le dan esas medidas, existen esas herramientas para sacar a esa mujer de ese sitio, llevarla a una casa de emergencia, y en esa casa de emergencia existan esos protocolos de abogada, psicólogo, psicóloga o abogado que se le den a esa señora para que automáticamente ella tenga cubierta todas esas necesidades. Es más, y se le cubra lo que usted bien decía, ¿no? Y es cierto, el sustento, el alimento, una formación, porque hay que darle también tanto esa asesoría jurídica como psicológica, hay que darle esa protección, ¿cierto? A ella, el alimento, el colegio a los niños, hay que hacer ese traslado, esa casa de acogida, porque si su vida corre peligro, o sea, se le lleva una casa de emergencia, pero que tiene que durar un tiempo determinado, ¿cierto? Esa es mi primera pregunta, ¿existe? Y la otra pregunta es, referente a lo último que usted dice, ¿no? Cuando hablamos de, cuando existe muchas demandas, ¿cierto? De personas que supuestamente agresores. ¿Qué sucede en el caso cuando lastimosamente las mujeres, y aquí me da mucha pena, ¿no? Porque también soy mujer, pero se ven tantos casos que la mujer utiliza el recurso y le hace daño al hombre, y realmente que está haciendo daños a los menores, o sea, a los niños, ¿no? A las niñas, a los hijos, hijas. ¿Qué pasa cuando esa persona, una denuncia y otra denuncia de violencia, y al final no son ciertas esas violencias, se acumulan esas denuncias? ¿Qué pasa con ese padre, no? Bien, voy a dar respuesta primero a la segunda pregunta y luego tal vez una respuesta con dolor de la primera. Porque miren, en lo segundo que tú me dices, se llama mal uso de la herramienta judicial. La Defensoría del Pueblo ha sacado un informe sobre eso, que se está utilizando el proceso de violencia para otros fines, diferentes a los que han sido creados. Han sido creados para proteger a un grupo vulnerable mayoritario y también los integrantes del grupo, si sean hombres y mujeres. Maylin, en todos los procesos tú vas a encontrar, como por ejemplo, las difamaciones, las injurias, que muchas veces no tienen sustento, pero se denuncian. ¿Y qué pasa luego? Se utiliza también el proceso judicial para reivindicar de alguna manera esa mancha a la honra o a la buen nombre o lo que fuese. Eso se puede dar en todo tipo de procesos. Por ejemplo, mañana usted, Maylin, le acusan de que usted robó un bien determinado, usted tendrá la opción de defenderse, pero usted dirá, doctora, pero imagínense, ese mal uso que se está haciendo, quisieron afectar mi nombre. Es más, me relacionaron, por ejemplo, con algún tema delictivo dentro de la institución que yo trabajo. Entonces, estamos sujetos, tanto hombres como mujeres, a ese mal uso de la herramienta judicial. Sin embargo, es verdad, hay mujeres que hacen este mal uso de herramientas y quieren generarle un perjuicio al hombre. Por eso les digo, en los casos de violencia no tiene nada que ver, el sujeto pasivo puede ser tanto hombres como mujeres. Yo tengo muchos casos, ayer, por ejemplo, he tenido un caso reciente de una persona de nacionalidad extranjera que he tenido que venir del extranjero para poder atender a sus hijos que estaban en un mal estado terrible, pese a que él pasaba la pensión, la persona, la mamá en este caso, no se dedicaba a cuidarlos. Es más, su abuela materna, es decir,
la mamá de la primera denunciante de violencia, que en realidad ella no era en realidad víctima de violencia, al contrario, ella se había convertido en la agresora de sus hijos. La abuela y la tía materna estaban del lado del señor que venía del extranjero, es acogida, vive con ellos dentro de su casa, porque la señora se ha apoderado de la casa de las niñas y cuando hicieron una actuación, una audiencia para verificar, un acta de constatación, la policía había encontrado hasta roedores, caca de roedores en la cocina, en los baños. Era una situación terrible, o sea, las estaba maltratando en todo tipo, físico, psicológicamente. Entonces, no significa que las mujeres no, como les digo en el caso del colegiado, no asegura que una mujer no cometa este tipo de delitos. La ley está dada para la mujer y para los integrantes del grupo familiar. La nomenclatura lo que quiere resaltar el tema de mujer como grupo especial vulnerable, porque la estadística nos dice que a nosotros nos golpean más, pero no significa que dejamos de lado a aquellos padres que tratan de sacar adelante a sus hijos, y que la mujer es más bien la que obstruye, la mujer es la que no lo deja ver, la mujer es la que utiliza dinero en otros aspectos, es la que hace el mal uso de la herramienta judicial. Igual, el juez tiene que analizar y visibilizar también esos tipos de violencia que se están dando y dar las medidas adecuadas. O sea, aquí no nos podemos decir que no tiene nada que ver con el género. No es que yo me siento mal porque hay mujeres que son así, no. Indistintamente que sea una persona de la comunidad LGTBIQ, que sea una mujer, o que sea un hombre, que sea un anciano, que sea una niña, igual, si se convierte en una persona vulnerable, tiene que tener un trato prioritario y urgente y una especial atención sobre su caso. Respecto a la primera pregunta, que me dicen, doctora, ¿qué pasa? ¿Cómo ayudo a esa mujer que ahorita, 9:57, me llama y me dice, doctora, necesito ahorita salir del ciclo de violencia y no tengo a dónde ir? Sí existen centros de acogida, existen. Incluso la municipalidad, por ejemplo, los gobiernos regionales tienen un presupuesto, y cuando no tienen espacio, la asistente social, sobre todo, que es la que se encarga, yo por eso respeto tanto el trabajo de los asistentes sociales, es un trabajo de verdad para sacarse el sombrero a aquellos asistentes sociales que siendo 12 de la noche, 1 de la mañana, siguen llamando por teléfono y buscando dónde puede pasar la noche, ya sea una víctima de violencia, ya sea un niño en estado de mendicidad, ya sea un adulto mayor que tenemos que lograr ingresarlo a algún espacio porque no tiene dónde pasar la noche. Entonces, es el trabajo constante que se hace. Incluso hay una partida de un espacio que dice, no encontraste espacio, perfecto. Entonces, se da una asignación económica de emergencia para que se le pague un hotel, por decir, por un día o por una noche, o también algunos jueces, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero ya que, dada que no hay otra opción, los dejan en las comisarías. Como en la comisaría hay un servicio higiénico, hay un espacio, ahí en las comisarías pasan más de 24 horas, prácticamente como si fuera una persona detenida, pasando en la comisaría una persona que es víctima de violencia, que no es lo más coherente, ¿verdad, Meilín? Pero por eso yo siempre hago el llamado a que invertamos en eso, en la creación de más centros de acogida. Sí existen, pero no son autosostenibles, dependen del Estado, y muchas veces, por ejemplo, a mí me tocó en diciembre del año pasado, del anteaño pasado, justo para Navidad, mira, Meilín, cierran el albergue Sembrando Esperanza, era un albergue temporal de la municipalidad. Y lo cierran y me notifican y me dicen, doctora, aquí les dejo sus 5 personas adultas mayores, 5 ancianitos, me acuerdo muy bien, y me dejaron 5 niños. Ahí ve, doctora, feliz Navidad, porque la municipalidad ya no hay más recursos, cerró 24 de diciembre, no vamos más. ¿Qué me hacía yo con esos niños y con los ancianos? La juez no es un mago que diga, sale la resolución, ingréselo en tal albergue. Los albergues, es más, para ingresar a un albergue necesitaban ficha médica, necesitaban exámenes de sangre, necesitaban una situación terrible en plena pandemia, yo albergar, imagínate. Entonces, existen. ¿Hay una dificultad? Sí. ¿Hay personas de buena voluntad? También sí. Hay que establecer líneas de apoyo, líneas de entorno, sí, pero ¿qué nos facilitaría mucho tener la opción de que, y para eso les recomiendo una película que se llama Cosas por Limpiar, no sé si la han visto en Netflix, que les va a servir este caso claro, que no solamente se da en el Perú, miren, en Estados Unidos un caso bastante similar del tema de aquella víctima de violencia que quiere salir de ese ciclo de violencia y que no encuentra por parte del Estado esa ayuda que no le necesita. Bien, doctores, yo sé, Cosas por Limpiar se llama Tania Inga. Tania, te voy a dar la palabra para conocerte, ya que nos llamamos igual, pero te voy a pedir que sea muy cortita porque ya estamos fuera de tiempo. Te agradezco. Tania, te doy la palabra. Cosas por Limpiar se llama la película.
Muy bien. Bien, doctores, entonces nos podemos... Ya, bien, Tania, te saludo. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Doctora, Bueno, tengo tantas preguntas y me ha gustado su ponencia, muy bonita, la disertación que ha hecho. Y gracias. primero quiero preguntarle, ¿quién es la autoridad que entrega a los niños para que los custodien mientras dura la investigación? Y la Dependiendo. segunda, Te corto así para responder rapidito. Dependiendo, mira. Cuando se trata de niño, niña, adolescente, nosotros tenemos en algunas zonas la unidad de protección especial. Por ejemplo, si el caso lo ponen de manera directa en la fiscalía, por decir un caso de desprotección, niño mendicidad, por decir. O por ejemplo, un niño que está siendo sujeto de maltrato físico por sus padres, violencia física por sus padres. Porque pueden ser varios los factores. Aquí intervienen los colegios, los centros educativos, los centros de salud. Por ejemplo, llega un niño golpeado, el centro de salud está obligado a preguntar cuál fue la línea, avisar a la policía. A veces la policía son los que ponen a disposición. Cualquiera puede poner a disposición. Ahora, la pregunta sería en todo caso, porque eso puede ser cualquier persona, incluso la vecina que encuentra un niño en el suelo ahí llorando, lo puede recoger y llevarlo a la comisaría, a la fiscalía, al juzgado, a donde ellos consideren pertinente, a la municipalidad, al gobierno regional, a una autoridad. Ahora, la pregunta sería, ¿quién se encarga de esos niños? no, lo que pasa es que el CEN conseguir el lo espacio del pone, albergue. En algunos lugares, es que Tania, tú tienes que tomar en cuenta que no estamos hablando que hay CEN en la totalidad del país. Hay CEN que funcionan dentro de las comisarías, hay CEN que no funcionan dentro de las comisarías, y hay espacios donde no actúa el CEN. Ahora, el CEN lo que hace a mí, por ejemplo, como juzgado, cuando hay un caso de violencia, castigo físico, por ejemplo, tuve un caso de castigo físico de padres a un niño que le golpearon porque no quería ir a la escuela, no quería ir al colegio. El profesor activa el protocolo, tienen un protocolo para avisar que ha habido violencia física. Avisa al CEN, el CEN me avisa a mí y me dice, doctora, para emitir las medidas de protección de manera inmediata. Perfecto. Yo emito las medidas de protección y el CEN, a su vez, ya está haciéndome las comunicaciones a la UPE o a la DEMUNA. Donde no hay UPE, donde no hay DEMUNA, perdón, sí, donde no hay UPE, hay DEMUNA. Entonces, se comunica y ya está viendo el espacio en donde se va a albergar al niño. Y ahí también trabajan activamente los asistentes sociales para ver espacios de acogida, tanto para víctimas como para niños. doctora, yo Así trabajamos nosotros dentro de este espacio. Dígame. Sí, doctora, en el caso es que yo le pregunto porque considero que se ha hecho mal uso de la justicia y los niños en su examen médico legal arrojan 0 por 0, no hay lesiones y tampoco hay maltrato psicológico, pero igual lo entregan a los tíos. Y ¿En qué ahorita caso me estás hablando? ¿En un caso en especial? sí, es un caso de 4 niños que viven con la mamá en ese, perdón. Hace que yo ahorita no podría analizar tu caso específico. ¿Qué te parece si me comentas al interno por Facebook? Me puedes explicar también porque rico, porque ya estamos fuera de hora y tengo que viajar. Así que te agradezco la pregunta, pero ojo, nosotros no podemos centrarnos en casos en específicos. Lo que tenemos que hacer es centrarnos de manera general. Como te digo, este es el trabajo que se viene realizando. El Centro de Emergencia Mujer o la Policía Nacional de manera directa se comunica con el juzgado para pasarnos ese protocolo de estar duplicando la policía, la fiscalía. Entonces, la policía, a su vez, por ejemplo, en el caso de un castigo físico, avisa a la policía, incluso en este caso que tuve yo, inmediatamente, por flagrancia, detuvieron a la mamá y la mamá se fue a la carceleta y no había quien entregar al niño. Entonces, hay una serie de situaciones, pero la idea que quiero que se quede clara es de que el trabajo tiene que ser coordinado. Nosotros con el Centro de Emergencia Mujer coordinamos de manera directa. Yo no espero que él, incluso yo tengo la comunicación directa con la coordinadora del CEN en la zona en la que yo trabajo, y yo cuando se trata de casos de niños, yo corro a la comisaría. Yo no espero que llegue sentada en mi escritorio. Entonces, ese es el protocolo que nosotros hemos activado, un protocolo interno, pero dentro de los marcos que nos permite la interoperabilidad, la debida diligencia estatal. Entonces, bajo ese marco puedo actuar. Bien, muchísimas gracias, Tania. Te dejo en el Facebook para que me puedas comentar sobre, tal vez es un caso muy mediático, y darte alguna apreciación sobre el mismo. Muchísimas gracias a todos mis queridos conectados y esperamos vernos
pronto. Así que gracias por la conexión, gracias a CEFOCAP también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Para CEFOCAP ha sido un enorme placer tenerla aquí con nosotros disertando de un tema muy relevante, de un tema también que es poco conocido, bueno, que se ha ido abordando muchas veces en CEFOCAP. Agradecemos su participación, doctora, y esperamos contar con la misma en un próximo evento. Muchas gracias.